Y ahora yendo a los expositores, que es lo importante para el día de hoy, vamos a estar primero con la exposición de María Julia Tonero, que va a exponer sobre derechos digitales y políticas públicas. María Julia es abogada, es especialista en Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Rosario. También es secretaria legal y técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe, y también ha sido asesora de la Convención Constituyente, así que de la provincia de Santa Fe, así que vamos a poder conocer en primera mano o en primera persona qué es lo que se ha debatido en esta constituyente. Así que te cedo la palabra, María Julia. Muchísimas gracias por participar y darnos este tiempo y a ver, contarnos un poco de qué se trató esta constituyente. Bueno, primero buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, en primer lugar, a compartir este espacio de reflexiones, aunque sea un ratito, para contar cuál fue la experiencia de Santa Fe en la reforma. Y bueno, Vicente, tomando lo que vos decías recién y tomando la fecha también de muy fin de año, creo que este año fue un año muy importante para la provincia de Santa Fe en todo sentido, digamos. Venimos con un proceso de reforma profunda, digamos, uno de los cuales fue, por supuesto, la más importante, la reforma constitucional, pero eso empieza a abrir un panorama de distintas reformas que, como bien vos dijiste, estaban bastante atrasadas en esta provincia. Es verdad, o somos la penúltima provincia en reformar la Constitución después de la reforma del 94. Estábamos atrasados en un montón de institutos y fundamentalmente, y esto lo digo quizá como secretaria legal y técnica de la provincia, eh, estaba muy atrasada la gestión administrativa, o sea, era una provincia vieja en todas sus prácticas, en todos sus procesos internos, en su diseño institucional también. Y lo digo también comparado con provincias vecinas que pudieron hacer reformas, tanto por ejemplo Córdoba como provincia de Buenos Aires, son provincias que pudieron hacer reformas en todo este tiempo, y Santa Fe por algún motivo nunca pudo. Entonces, por eso digo, el proceso de reforma es más profundo que la Constitución. Y en eso este año fue crucial, ¿no? En este avance. La reforma constitucional viene después de 63 años de una constitución vieja, pero también viene después de 30 años de la reforma del 94. Entonces, digo, es una reforma que no viene a ponerse en línea con la Constitución Nacional, que también lo hicimos, sino que entiendo yo que se esperaba más de esta reforma, ¿no? Porque ya la reforma constitucional nacional está un poco vieja, por decirlo de algún modo, y nosotros veníamos 30 años atrás. Creo que los desafíos eran mucho mayores. Eran mucho mayores porque la sociedad del 94 no es la misma que la de ahora. El ciudadano del 94 no es el mismo que el de ahora, ni espera lo mismo del Estado. Entonces, me parece que el primer gran desafío era entender a qué ciudadano le iba a hablar esta reforma. Tenemos un ciudadano que reclama, que está permanentemente exigiendo cosas del Estado y las exige con otras herramientas, porque tenemos un ciudadano mediado por la tecnología, mediado por las redes sociales, y los vínculos con el Estado ya no son los mismos, no son los mismos del 94 y diría que no son los mismos de hace 5 años atrás. Las reformas que se están produciendo en los últimos tiempos son tan profundas que hace que todo sea muy vertiginoso. Entonces, el gran desafío era que sea una reforma que permita adaptarse a tiempos cambiantes, ¿no? A ciudadanos cambiantes, donde pareciera que nada permanece, sino que lo permanente es el cambio y es el estar permanentemente innovando en los procesos, en las gestiones, en la forma de vincularnos, en la forma de vinculación, tanto del ciudadano como del Estado, como diría yo, de los ciudadanos entre sí, porque hasta han cambiado los vínculos entre las personas, entonces de eso el Estado no puede estar ajeno. Eh, Creo que ese era el gran desafío de la Constitución y me parece que para analizarla hay que poner un poquito en contexto cómo se vino dando este proceso. Cuando asumió la nueva gestión en diciembre de 2023, el Estado era más o menos el que yo conté antes, era un Estado del siglo pasado, digamos, una administración papel que se regía por reglamentos de la década del 90, que hacía a todos los ciudadanos ir hasta el Estado a hacer sus trámites, ¿no? Eh, y donde el recurso humano, el empleado, venía con prácticas muy viejas. El primer paso
que dimos fue mandar a la legislatura una ley que terminó siendo la ley 14256 de la provincia, que se denomina Ley de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información, porque dentro de las cosas viejas que tenía esta provincia no tenía ley de acceso a la información pública. Y creo que esa fue el primer gran desafío contra el status quo reinante en la provincia. Porque a partir de la ley 14256 empezamos a hablar con otros términos, ¿no? Empezamos a hablar de manera distinta de la gestión pública. Empezamos a hablar de simplificación de procesos, de reingeniería del procedimiento, de transparencia y eficiencia, de interoperabilidad como valor público y fundamentalmente entendiendo la ley trae una gran definición, según mi modo de ver, que tiene que ver con la definición de lo que es el Estado inteligente. ¿Cuándo hay un Estado inteligente? Bueno, la ley dice que el Estado inteligente construye e incrementa de forma continua su capacidad de aprendizaje a partir de la recolección, interpretación y análisis de grandes volúmenes de datos. Para mí esta definición abarca todo lo que después fue la reforma constitucional. El Estado inteligente habla de datos, habla de análisis de datos, habla de planificación a través de datos y habla del territorio digital, que es lo que estamos construyendo. Pero yo entiendo la ley 14256 como el gran antecedente de lo que después fue la reforma constitucional, porque nos abrió el camino y las batallas las dimos en ese momento y cuando llegamos a la reforma había un camino ya hecho y algunos temas ya saldados que nos permitieron manejar mejor todo el proceso de reforma. Creo que el gran valor de esta ley tiene que ver con hacer o poner el foco en la gestión pública y salir un poco de el principio de legalidad como el único principio rector de la administración pública, y no quiero decir que se me malinterprete de que no hay que cumplir la ley para nada, digamos, sino que el principio de legalidad solo no alcanza para estos tiempos, ¿no? El principio de legalidad es un estructurador, pero pareciera que la sociedad está pidiendo un poco más del Estado. Está pidiendo no solo que se cumpla la ley, sino que sea eficiente, que sea transparente, que no le complique la vida, que le facilite los trámites, que no tenga que estar 200 años para sacar lo que pretenda que quiera sacar. Y sobre todo, creo que el Estado pueda rendir cuentas de lo que hace. Y hoy los modos y los mecanismos de rendición de cuentas son mucho más fáciles que en otros tiempos. Están mucho más a la mano, están al alcance de la gente. Entonces, creo que eso es lo que digamos, tuvo en cuenta o tuvo en miras la Convención Constituyente y los distintos proyectos que se fueron presentando a la hora de lo que después terminó siendo el texto constitucional. Por supuesto, en un estado mediado en una sociedad, más que un estado mediado por las tecnologías, no podían faltar en el texto constitucional, en un estado donde se discute permanentemente sobre la ética o no ética de la inteligencia artificial o de las tecnologías emergentes, tampoco podía faltar en el texto constitucional. Entonces, en ese contexto creo que se planteó y se dio el proceso de reforma. Yo, en relación al nuevo texto constitucional, remarcaría 4 artículos que tienen que ver con lo que yo voy o de lo que voy a reflexionar esta tarde. Primero, el artículo 28 y el 29 que hablan de los derechos digitales, que hablan de los derechos de las personas y de los ciudadanos en los entornos digitales. Y por otro lado, el 45 y el 46, que hablan de las políticas públicas y que hablan de lo que yo decía recién, de este nuevo Estado que tenemos que construir, ¿no? Y para construir un nuevo Estado que tenga como socio a la tecnología en este acercamiento, hay que construir un ciudadano que pueda hablar con este nuevo Estado, que pueda vincularse con este nuevo Estado. Un ciudadano empoderado digitalmente que permita una interacción clara con el Estado. Y creo que allí aparecieron los artículos 28 y 29 de la Constitución, que el artículo 28 comienza diciendo que todos los derechos que se tienen en el mundo físico se tienen en el mundo digital, digamos, en los entornos digitales, previendo de que hay una gran porción del tiempo que todas las personas pasamos en los entornos digitales, pasamos adelante de una pantalla, cualquier ciudadano está por lo menos 4 horas por día, según lo que reporta la media nacional, pero cada uno tendrá en su teléfono que le informan un día cuánto tiempo pasa delante del teléfono. Bueno, todo ese tiempo que pareciera ser que es, no sé, un quinto de la vida que uno transcurre en un entorno digital, parecía que no tenía derechos. Bueno, esos derechos, los derechos que tengo en el mundo físico se trasladan al mundo digital. Y además, el artículo 28 comienza diciendo de que el desarrollo ético, el desarrollo de la tecnología tiene que ser ético y tiene que tener al ciudadano, a la persona, en el centro, ¿no? Tomando el principio pro homine en cualquier desarrollo tecnológico.
Incorpora lo que se conoce como las tecnologías 5.0. Por eso el programa de gobierno digital de la provincia se llama Territorio 5.0, que es ni más ni menos que la incorporación del ciudadano en el centro del desarrollo tecnológico. O sea, no hay desarrollo tecnológico válido, sino tiene al ciudadano como protagonista y preservando sus derechos. Y a partir de ahí, partiendo de esa premisa, lo que hace el artículo 28 es construir al ciudadano digital, ¿no? Construir esa ciudadanía que tardamos mucho tiempo nosotros en los desarrollos que hicimos, en darles derechos a los ciudadanos, políticos, sociales, de todo tipo. Bueno, ahora también tenemos que darles derechos digitales y el artículo 28 construye esta ciudadanía digital, empoderando al ciudadano digital. Creo yo que identifica tres grandes aspectos que tiene que cumplir un ciudadano para tener una ciudadanía digital plena. Primero, un espacio digital, claro, ¿no? La provincia tiene que proveer un espacio digital, un lugar en el que pueda interactuar digitalmente. En este caso, nosotros lanzamos el Portal Ciudadano o la aplicación Mi Santa Fe o lo que es Mi Argentina, digamos, un espacio digital propio donde pueda tener su documentación, donde pueda interactuar, donde pueda tener sus comunicaciones. Eh, por otro lado, y en segundo aspecto, el acceso fundamental, el acceso a la tecnología, a la conectividad y a la infraestructura tecnológica, ¿sí? No existe posibilidad de construir ciudadanía digital sin acceso, sin una red de conectividad clara, sin una infraestructura que soporte el territorio digital. En Santa Fe, justo hoy, que les comentaba antes que teníamos un día legislativo ajetreado, se aprobó la ley de la red de infraestructura y conectividad. O sea, estamos construyendo un territorio digital sustentable, o se pretende construir un territorio digital sustentable a través de el mantenimiento de la fibra óptica con privados. Bueno, se establece un nuevo modo de gestión, pero a los fines de garantizar este acceso, ¿no? Para todos los ciudadanos de Santa Fe, no importa si viven en Rosario, en el norte de la provincia, o en un barrio popular, o en un barrio de clase alta, la conectividad tiene que ser la misma. Y el tercer punto de una ciudadanía digital importante tiene que ver con la alfabetización digital crítica, que todos entendamos lo que estamos haciendo en el entorno digital, cuáles son los límites, cuáles son los peligros. Para eso se está trabajando mucho con el Ministerio de Educación, se está trabajando mucho en los entornos laborales, eh, pero además también implica la reducción de la brecha digital, ¿no? Sabemos que hay una porción de la sociedad a la que le cuesta un poco más la construcción de la ciudadanía digital, con lo cual estamos también trabajando con adultos mayores, hay varios programas de adultos mayores, pero la verdad es que es bastante sorprendente cuando uno se mete en estos temas, la poquísima brecha digital que hay. No hay grandes problemas de brecha, todo el mundo está conectado con sus teléfonos, todo el mundo hace sus trámites y es muy poca la gente que queda fuera. Incluso hasta en comunidades de pueblos originarios. O sea, no hay grandes problemas de brecha, pero bueno, entendemos que es otro de los puntos que hay que atacar para construir la ciudadanía digital. El artículo 29, que es el que sigue, habla de las obligaciones del Estado, ¿no? Sabemos que el Estado, a partir de la construcción de un territorio digital, va a generar gran cantidad de datos, va a acumular gran cantidad de datos de personas, gran cantidad de datos que podemos calificar como sensibles, motivo por el cual hay que cuidar y preservar esos datos con determinados parámetros. También me gustaría acá hacer la aclaración que cuidar los datos no significa no usarlos, significa preservarlos, ¿no? Pero muchas veces a los datos hay que usarlos, ¿no? Para generar valor público hay que usar los datos. Pero bueno, primero la manda el Estado la protección de datos personales, después la manda el Estado de hacer público lo que se llama la transparencia algorítmica, o sea, que el ciudadano sepa en todo momento los sistemas algorítmicos que está usando el Estado para procesar sus datos, ¿no? Acá me refiero a cualquier motor de inteligencia artificial o de cualquier otra tecnología emergente. Digamos que el ciudadano pueda conocer cuáles son los sistemas que se están usando para que el Estado tome decisiones, para que el Estado almacene sus datos. Y además, lo último, y creo que es lo más importante hoy en día, que es el principio de reserva de humanidad, ¿no? Que cuando una decisión pueda afectar significativamente los derechos de una persona, tiene que estar mediada por el ojo humano, no puede ser tomada únicamente por sistemas de inteligencia artificial o algún otro sistema de procesamiento de datos. Estos dos artículos, que son los que constituyen digamos, la base de los derechos digitales, son la verdad que únicos en el país, ¿no? Sabemos que es porque somos la última constitución, pero entiendo que son como la base fundamental
de lo que va a ser toda la construcción de los derechos digitales de ahora en más. Como les decía, estos dos artículos hablan de los ciudadanos, conforman el ciudadano digital, la ciudadanía digital y la preservación de los derechos de las personas en los entornos digitales, pero en este vínculo con el Estado y con esta nueva administración pública que queremos crear, hay otros dos artículos que hablan específicamente del Estado, de cómo tiene que desempeñarse el Estado en este nuevo mundo, ¿no? En el mundo de los datos. Y así aparece el artículo 45, que habla de las políticas públicas basadas en la evidencia. Sabemos que históricamente las decisiones públicas se tomaron generalmente por el olfato de algún funcionario que muchas veces era muy bueno, muchas veces no andaban. Bueno, pareciera que hoy a las administraciones le vamos a pedir algo más, que es que las políticas públicas que diseñen tengan un fundamento científico, se basen en evidencia, que no vengan de la nada ni caigan del cielo. ¿Esto por qué? Creo yo que porque la base de esta reforma, y era un poco lo conecto con lo que decía al inicio, de que con el principio de legalidad no alcanza hoy en día para gestionar, tiene que ver con la generación de valor público, ¿no? La generación de algo más que una política concreta. Digo, a modo de ejemplo de lo que quiero decir, bueno, si yo tengo datos de un territorio X en relación al suelo, a las cuestiones hídricas, a las cuestiones de temperatura, que pueden ser útiles para los productores agropecuarios, para los desarrolladores de urbanizaciones o para quien quiera hacer una actividad productiva en un territorio, ¿por qué yo, a través de la recolección de datos, no los pongo a disposición de la sociedad toda para que tome sus propios datos? Eso es generación de valor público, ¿no? Eso es una política pública de calidad. Y es usar los datos, como decíamos antes, para generar valor y que no se mueran en una base de datos en la que se sienta arriba un funcionario público y que entienda que eso es su ámbito de poder y lo comparte si quiere, ¿no? Entonces, este artículo 46 viene a cambiar o invertir esa lógica. Bueno, las políticas públicas tienen que estar basadas en la evidencia y se basan en datos. Si no, no hay política pública válida, ¿no? Y esto se relaciona con la segunda parte del artículo, que tiene que ver con la medición y la evaluación de desempeño. Bueno, si yo tengo datos y construyo una política en base a datos, me va a ser bastante sencillo medir el desempeño o el valor de esa política pública, ¿no? Eh, y esto se relaciona con el artículo 46, que era el último que quería mencionar, que tiene que ver con la gobernanza de los datos, ¿no? El artículo 46 arranca diciendo que la provincia de Santa Fe reconoce a los datos como un activo estratégico de la provincia. De manera que, como activo estratégico, me van a servir para generar políticas públicas y para tomar decisiones que hacen al buen gobierno. Acá se mezcla para los que hacemos derecho administrativo la buena administración como principio central de la actividad administrativa, pero entiendo yo que este es el salto de calidad, ¿no? Es considerar a los datos como activo, usarlos cuando los tengo que usar, ponerlos a disposición del público cuando los pueda poner para generar un activo y un salto de calidad en las políticas públicas, y que me sirvan también como modo de rendición de cuentas, que creo que es una gran merma de todos los gobiernos y de todos los estados, ¿no? La posibilidad de rendir cuentas fácilmente. Creo que esto invierte un poco la carga de la prueba. Si yo pongo a disposición los datos, bueno, gran parte de esa rendición de cuentas está hecha, ¿no? Lo último que quiero decir, y que es lo que quizá más cuesta en todo este, porque esto cuesta, digamos, hacer estos cambios cuestan, y sobre todo cuesta en lo que hace la cultura organizacional de los estados, que son siempre bastante complejas las organizaciones. Esto lleva a algo que es crucial, que es para los gestores públicos, ¿no? Empezar a convivir con el error, ¿no? Empezar a convivir con equivocarnos. Pareciera que uno no puede equivocarse. Y eso es lo que estamos tratando de trasladar todos los días. Te equivocaste, no pasa nada. Digo, si esto lo puedes explicar, mañana lo solucionás, ¿no? Esto con la digitalización y el expediente electrónico y todo esto cambia, pero en el diseño de las políticas públicas también. Si una política pública no salió bien, no importa. Acomodás y seguís. Pero digo, esto tiene que ser para ordenar, para generar un Estado más eficiente, para que la gente confíe más en nosotros y para construir un ciudadano que pueda vincularse mejor con este Estado, ¿no? Que pueda tener otros canales y otra forma de medición de los resultados de las administraciones, que creo que, o por lo menos según mi modo de ver, es lo que tanta falta está haciendo hoy en día. Bueno,
Gracias, quedo a disposición para lo que quiera, para una consulta, lo que sea. Muchas gracias, María Julia. Excelente exposición. Vamos a dejar la posibilidad de plantear preguntas al final de las exposiciones de todos, así que quédense ahí con las posibilidades de preguntas. Ahí veo la manito de Lucas. Lucas, está silenciado, Lucas. Sí, no, era nada más que felicitar a Julia por la exposición, Vicente. Eran unas manitos de aplauso, ¿no? De pedidos Ah, está de bien, palabra. está bien, perdón. Y entonces quedamos para preguntas finales, así que seguimos avanzando con las exposiciones. Ahora le vamos a dar la palabra a Mariano Bar, que él va a exponer acerca como tema la participación ciudadana. Van a ver que en el nuevo texto de la Constitución de Santa Fe hay un capítulo dedicado a la participación ciudadana. Y bueno, y Mariano nos va a poner un poco en tema sobre ello. Mariano Bart, aparte de abogado, es especialista en derechos humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, es profesor universitario de la UNCAUS, la Universidad Nacional del Chaco Austral, y también ha sido asesor de la Convención Constituyente Santafesina de este año. Así que también otra persona que en primera persona va a poder transmitirnos lo que ha sido un poco la cocina y el pensamiento de esa constituyente respecto a este tema, la participación ciudadana, en el cual seguramente nos vamos a anticipar que exceden al mero formal participación ciudadana a través del sufragio en el sistema clásico, y estamos hablando hoy en la modernidad de otras cosas. Así que bueno, Mariano, te damos el uso de la palabra. Y gracias también por prestarte esta tarde calurosa para reflexionar. Bueno, gracias. Eh, bueno, un poquito como decías vos, vamos a hablar de todo lo que fue una incorporación, ya no una reforma a la Constitución de Santa Fe, que es todo un capítulo dedicado a la participación ciudadana. Eh, y con relación a eso, a mí me gusta, antes que nada, hacer una observación sobre la metodología que utilizó la Constitución de Santa Fe en el 2025, porque algunos que consideramos que todo esto del lenguaje, de la performatividad del lenguaje, tiene algún impacto también en lo jurídico, eh, prestamos atención a algunas cuestiones que nos parecen que dicen mucho. Y entre esos caracteres, la ubicación metodológica de los mecanismos de participación ciudadana. Luego de establecer los derechos políticos de las personas y entre la parte tradicionalmente denominada como dogmática de la Constitución y la parte orgánica de la Constitución, es decir, entre los derechos y entre la organización del Estado están los derechos políticos y están los mecanismos de participación ciudadana. Eso metodológicamente me parece un gran acierto de la Convención y por eso lo quiero poner de relieve, porque nos dice algo también dónde está ubicado, ¿no? La gran conexión que existe entre los derechos que garantiza un Estado y el funcionamiento de ese Estado es la ciudadanía, que tiene justamente ese reconocimiento o es de quién surge la participación ciudadana. Dicho todo lo cual, es evidente que hablar de mecanismos de participación ciudadana y principalmente los mecanismos que quedaron legislados en la nueva Constitución tiene algo de lo que yo comparto con el profesor Gustavo Barballo, pero él con referencia a la Constitución del 94 habla de cierta melancolía constitucional. Y yo diría que los mecanismos de participación ciudadana son efectivamente una melancolía, pero incluso en los términos lacanianos más duros, ¿no? Es decir, en una identificación del sujeto, de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, eh, con el objeto de la falta. Digo, la Constitución de Santa Fe no tenía mecanismo de participación ciudadana, había aires para incorporarlo. Bueno, me parece que esa melancolía en esos términos está muy clara, digo, y es lo que pasaba en el 94. Y acá también incorporar un concepto medio traído de los pelos al ámbito del derecho, pero que es el de retrofuturismo, que digo que tiene que ver con todo esto. La Constitución de Santa Fe del 2025 incorpora mecanismos de participación que fueron novedosos hace 30 años en la reforma del 94, como decía Julia, es decir, que fueron novedosos en una Constitución que ya era vieja, o que ya es vieja en cierta manera. Digo. Y esto del retrofuturismo también tiene que ver con un poco con la tradición de Santa Fe, porque la Constitución del 25 trae algunas cuestiones que la provincia de Santa Fe ya habían tenido existencia y que en la Constitución del 62, por diferentes motivos, quedaron afuera. De hecho, la Constitución de Santa Fe de 1921, que fue una constitución muy progresista para su época, ya contemplaba mecanismos de participación ciudadana en el ámbito municipal. La revocatoria de mandatos, las consultas populares, y de hecho, en la Ley Orgánica de Comunas seguimos teniendo
legislado, la Ley Orgánica Común es 1935, seguimos teniendo legislado algunos de esos mecanismos. Pero también es importante conectar, me parece, todo este mecanismo de participación ciudadana con otra reforma que sí tuvo la Constitución de la provincia de Santa Fe, que fue la del nuevo artículo 2, donde expresamente se incorpora el principio de soberanía popular. Digo, eso no estaba en la Constitución del 62, se discutió, de hecho, está en el libro de sesiones de esa época, pero el principio de soberanía popular no estaba expreso. Digo, y como volviendo a recapitular todo, digo, una metodología que expresa que entre los derechos de la ciudadanía y el poder constituido está la participación democrática como fundamento de todo el edificio institucional del Estado, pero además porque en el artículo 2 se reconoce el principio de soberanía popular, que si bien ya está reconocido en la Constitución Nacional, y también había jurisprudencia nacional, incluso la Corte de Santa Fe refería a algunas cuestiones particulares como el derecho a voto, me parece que también dice algo con relación a lo que quiso hacer el convencional constituyente en el 95, o al menos cómo se posicionó respecto de la participación ciudadana y de los aspectos relativos a la democracia, una democracia propia del siglo XXI, ¿no? Pero todavía hay algo más retrofuturista en esto que veníamos diciendo, que es que esta incorporación del principio de soberanía popular, Santa Fe ya lo había tenido en el Estatuto Provisorio de Brigadier López de 1819, cuando en el viejo artículo 6 de ese estatuto organizaba la representación de la ciudadanía, que básicamente era la legislatura, y ya también hacía referencia a, a la soberanía popular. Digo. Y entonces en esto está la idea de retrofuturismo, digo, pensar a partir de la estética y de las ideas propias de mecanismos del pasado, las posibilidades de desarrollo, en este caso no artístico, pero sí jurídico, de futuro, digamos. Dicho todo lo cual, eso me parece que es un marco importante de referencia teórica o metodológica para entender a lo que apunta la reforma de Santa Fe. Y a mí no me interesa hacer mucho hincapié en los mecanismos en sí de participación ciudadana, sino en el primer artículo que establece, digamos que es el artículo 58 de la Constitución, que establece el principio de participación ciudadana. Que si se los leo, dice que la ciudadanía tiene el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de sus representantes, libremente elegidos o de manera directa, a través del ejercicio de los mecanismos que establece esta Constitución, para la toma de decisiones en la planificación y gestión de los asuntos públicos. La provincia garantiza la participación amplia, los derechos políticos y la publicidad en condiciones de igualdad y transparencia. Es prácticamente una reproducción del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho todo lo cual, además, genera, o dicho todo lo cual, digo, estamos reconociendo también este carácter de que el derecho a la participación política es algo más que una enunciación performativa del Estado, digo, o es una enunciación en términos performativos en tanto no solamente dice la realidad, sino que al decir la realidad la condiciona y se autoimplica, diría la teoría de Searle, que es un discípulo de Austin, sobre la performatividad de los actos de habla y la creación institucional. Es decir, que al decirlo, al reconocer la Constitución de Santa Fe, un derecho, una declaración amplia de participación ciudadana como base del reconocimiento de la democracia, sumado al principio de soberanía popular, está autocondicionándose a respetarlo. ¿Dicho? Para lo cual, esto me da un margen de interpretación jurídica para la utilización de los demás mecanismos o para la interpretación de los mecanismos propiamente dichos de participación ciudadana. Por supuesto que los mecanismos de participación ciudadana en este contexto surgen, como surgieron siempre, a raíz de las crisis de representación de los sistemas de las democracias liberales clásicas, y tienen una clasificación que también es asumida por la Constitución de la provincia de Santa Fe, mecanismos que pueden ser de consulta, de corrección, como la revocatoria de mandatos, o de destitución, o de auditoría. Digo, está todo lo clásico establecido en la Constitución. Y a su vez, el artículo 58, no solamente que recoge de manera casi textual la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que también este artículo 58 se da en una concepción de Estado
que tiene que ver con la constitucionalidad y de la convencionalidad, que es la de asumir un Estado constitucional de derecho, que creo que hoy ya no todos asumen el mismo marco teórico conceptual para abordar el derecho, pero es una realidad que, diría Mario Llomed, un profesor de teoría del derecho muy reconocido en la Universidad de Rosario, quien quiera alegar que el Estado constitucional no existe, que no existe una constitución como fuente directa del derecho, bueno, por lo menos debería tener la carga de demostrarlo. Dicho lo cual, si asumimos un Estado constitucional de derecho, no solamente el artículo 25 y el artículo 23 de la Convención y del Pacto Internacional, y hoy el artículo 58 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, son fuentes del derecho, digo, sino que tenemos fuentes o carácter declarativo del derecho a la participación ciudadana dentro del bloque federal de constitucionalidad. Por lo tanto, también hay algunos conceptos que nos permiten seguir profundizando en las características de este artículo 58, que tienen que ver con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como en Yatama contra Nicaragua o en Castañeda Gutman contra México, donde la Corte reconoce que hay algo más en la participación ciudadana que no se agota en el derecho al voto, sino que expresamente dice que son mecanismos de protección de los derechos de las personas y organizaciones para participar en la formación, conducción y fiscalización de políticas públicas y hacerlo directamente mediante referendos, plebiscitos o consultas, que son las cuestiones que se suelen establecer. Opinión consultiva del 28 del 2021 también, cuando habla de que la participación constituye un derecho, pero a su vez una condición para el ejercicio de los demás derechos, etcétera, etcétera. Yo, la verdad es que tenía un esquema armado y me perdí, y ahora estoy tratando de ubicarme. Pero toda esta participación ciudadana también se tiene que leer en sintonía con otras de las modificaciones a las cuales también hacía referencia recién Julia, porque si tenemos en cuenta estos estándares internacionales, por supuesto que no puede haber participación ciudadana si no existe el derecho y la garantía, digamos, de hacerlo, de acceder a la información pública. Si no existe, por ejemplo, como hace el artículo 12 de la Constitución, la obligación del Estado de remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando, de hecho, la igualdad y la libertad de los individuos, impidan la efectiva participación de todos en la vida política. O como dice el artículo 13, cuando reconoce las desigualdades estructurales y obligan al Estado a garantizar el principio de participación paritaria de las mujeres, el rol activo de las juventudes en la vida social, económica, política y cultural, asegurando mecanismos institucionales para la real participación y la toma de decisiones. O el artículo 30 también, cuando habla de que las políticas públicas de seguridad y protección de la vida, o sea, políticas públicas de seguridad, también tienen que tomarse garantizando la participación de la comunidad. Artículo 30 de la Constitución, ¿no? Y pareciera que esto es lo novedoso, este artículo 58 pareciera que es lo más novedoso de la reforma de la Constitución de Santa Fe. No es el reconocimiento del plebiscito, ni de la iniciativa popular, ni ni del referéndum, que ahí hay una cuestión terminológica que a mí me parece que quedó mal, pero no importa, ni de los consejos consultivos, que son el Consejo Económico y Social que siempre propugnó el socialismo, etc. Lo novedoso me parece que es este carácter declarativo que tiene el artículo 58, que nos abre el paraguas para distintos mecanismos de participación, no solamente los que están acotados a la enumeración que hace la Constitución o al desarrollo que hace la Constitución, sino a nuevos, digamos. Y es novedoso también si se tiene en relación, y como decía Julia, la Constitución del 94 ya es una Constitución vieja, donde no existe este paraguas de criterio hermenéutico de interpretación de los mecanismos de participación ciudadana. No existe este reconocimiento de la necesidad de amplitud en el acceso a la información para la participación ciudadana. La Constitución Nacional tiene solamente el artículo 39 y el 40 que regula algunos procedimientos y ahí se acabó. No tiene principios generales. Bueno, como dije, también el derecho a la información pública, el artículo 17, también es muy importante para el ejercicio de los derechos políticos y principalmente de los derechos de participación ciudadana. Pero por supuesto que esta interpretación amplia de la participación tiene límites, y no solamente a los mecanismos que condicionan la Constitución o las propias leyes que puedan crearlo, sino que también tiene un límite muy claro que tiende a equilibrar los principios de democracia representativa con la participación ciudadana, y que están dados, por ejemplo, a la luz del nuevo artículo 5, donde se establece lo que es la cláusula democrática, o la parte final del artículo 2 también, donde dice que el ejercicio de la soberanía popular se ejerce de forma tal que nadie puede atribuirse a la representación del pueblo. Digo. Preceptos que, por supuesto, se marcan dentro de los estándares de la democracia participativa y de la forma republicana de gobierno, pero haciendo este equilibrio junto con el modelo representativo clásico, digamos, de las democracias liberales.
más que nada, lo que pareciera importante para mí es este artículo 58. Eso es, creo, lo más novedoso y realmente es importante que se haya producido la reforma de la Constitución de Santa Fe. Y por supuesto después se desarrollan diferentes institutos, digamos, se desarrolla la iniciativa popular, que en el artículo 59, que tiene la particularidad que es el único mecanismo de participación ciudadana donde no se dispone que se va a ejercer de acuerdo a una ley que lo reglamente, por lo cual hoy la legislatura también, o por lo menos la Cámara de Diputados, está discutiendo en su reglamento interno una forma de operativizarlo directamente. Eh, y dicho lo cual, yo creo que hoy cualquiera podría presentarse a la legislatura y presentar un proyecto de ley relacionado sobre cualquier cosa, perdón, pero con un límite que son las materias que no se pueden legislar por iniciativa popular, que son materia referida a reforma constitucional, a tratados internacionales, no, perdón, a tratados o convenios, a régimen electoral, a materia procesal penal, tributario, presupuestaria. Acá también yo quiero hacer una disquisición con el criterio del convencional al prohibir materia procesal penal. A mí me parece que la analogía respecto de la iniciativa popular nacional, que prohíbe el ejercicio de materia, o el ejercicio de la iniciativa a la materia penal, su análogo provincial no es la materia procesal penal, porque sinceramente no veo que nadie esté preocupado por el plazo de detención, si sea de 48 o de 24 horas. Sí creo que es más posible que exista demagogia punitivista, por decirlo de alguna manera, en materia de convivencia, qué sé yo. Digo, penalizar la actividad de los cuidacoches, como para decir alguna cuestión muy, muy recurrente en el debate público, ¿no? Eh, Después, la Constitución regula todo lo relativo a, a referéndum y a consulta popular. Eh, en este punto a mí me hubiese gustado que sí se aborde como la Constitución Nacional en términos de consulta popular vinculante o consulta popular no vinculante, pero por una cuestión de terminológica, el referéndum tiene eh, su, digamos, su primo en el plebiscito, su primo terminológico, que viene etimológicamente, digo, de la potestad del tribuno de la plebe, del Imperio Romano. Nada, es una cuestión terminológica que no comparto, me parecería mejor haber utilizado consulta popular en ambos casos. Eh, Sigue desarrollando la Constitución después la revocatoria de mandatos, que en esto sí me quiero detener porque es una revocatoria de mandatos prácticamente imposible de ejercer, más allá de que falta la reglamentación a través de la ley. Tiene un procedimiento que implica que para iniciar una revocatoria de mandato se requiera la iniciativa de por lo menos el 25% del padrón electoral, lo cual ya es muchísimo. Y para revocar un mandato se requiere más del 50% del total del padrón electoral. Para una provincia que al momento de elegir convencionales constituyentes llegó al 49,5% de participación, o sea, ni votando todos a favor de una determinada opción de revocatorio hubiese podido revocar un mandato, digo, que tiene que ver, que viene de la mano con la escasa participación que está habiendo en la política en general, pero digo, el procedimiento que se estableció para la revocatoria de mandatos termina siendo, eh, de hecho, una autotutela, digamos, de la propia política, pareciera, donde no deja margen a flexibilizar los requisitos para que se pueda proceder al ejercicio del instituto. Dicho lo cual, tampoco me parece tan grave en términos de que no es un instituto que se utilice con demasiada frecuencia, ¿no? Y sí, hay dos instituciones como muy novedosas, no tan novedosa una, que es un consejo de carácter consultivo, que es el viejo Consejo Económico y Social, que ya proponía Esteves Boero en la reforma del 94 en la Constitución Nacional, y es una propuesta que existe con ese nombre ya en la provincia de Santa Fe, creado a través de ley. Pero bueno, ahora reconociéndosele un rango constitucional, eh, como una especie de lugar de debate y toma de decisiones de carácter un poco más corporativo que los mecanismos de participación directa del poder electoral o de la ciudadanía, pero no por ello, si se garantizan las condiciones de participación equitativa, no por ello menos interesante, por el contrario. Y un último instituto que es el de la existencia el reconocimiento de la existencia de las instituciones de gestión social, que tiene que ver más que nada con un reconocimiento, eh, creo yo, de carácter, digo, filosófico o teórico, que tiene que ver con aquellas instituciones, o que refleja el rol de aquellas instituciones que llegan ahí donde el Estado no llega. Es decir, que asume
la participación activa de la ciudadanía en suplencia del Estado, o la reconoce como valiosa para la sociedad. Creo en lo que es el principio de subsidiariedad en muchos autores de la teoría política o incluso de la doctrina social de la Iglesia, que tiene que ver con esto, ¿no? Darles un reconocimiento a aquellas organizaciones o a aquellos grupos comunitarios que se agrupan y a través de un reconocimiento jurídico llevan adelante funciones de interés para su propia comunidad. Y por supuesto también están las audiencias públicas, que bueno, que es un instituto altamente conocido. Yo creo que, más allá de algunas observaciones, es una reforma que dio un salto de calidad importante, principalmente con la novedad del artículo 58, que, insisto, me parece es un buen criterio hermenéutico de interpretación de cualquier norma de participación ciudadana, y me parece que también es a la luz de lo cual debe leerse incluso mucha de la legislación que hoy está vigente, que la torna directamente operativa y que, nada, los organismos del Estado ya debieran empezar a implementar. Y nada, por ejemplo, se me ocurre en los pedidos de acceso a la información pública, si bien se sancionó una muy buena ley, como dijo Julia, hoy no está reglamentada, pero yo creo que a la luz del artículo 58 se brinda una operatividad directa que podría hacer que pueda llevarse adelante además, digamos, el acceso a la información pública en el marco de esta legislación. Digo. Un poco eso. Me desordené un montón hoy, lo debo admitir. Yo tenía esta clase muy preparada, ya la di en otros lugares. Pero bueno, nada, estoy a disposición para contestar cualquier duda o pregunta y pido perdón por la dispersión esta vez. No, ha sido claro, Mariano se ha entendido lo que ha querido transmitir, así que dejamos ahí algunas preguntas seguramente para plantear después. Ahí también te manda sus felicitaciones que veo, Lucas, así que muchas gracias por tu aporte. No sé si está ahí conectado Jerónimo, a ver si lo veo por ahí, sí, creo que sí, está conectado Jerónimo Peñalba. Sí, sí, muchas gracias, Sí, Vicente. ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el orden de la exposición con Jerónimo Peñalba, que él nos va a hablar de autonomía municipal, también un tema trascendente para lo que son las constituciones provinciales y para lo que es la organización política de las ciudades, de las comunidades. Y bueno, para los que estudiamos un poco estas cosas, siempre para la parte histórica nos es un referente la Constitución Santafesina 1921 como el ideario conceptual y teórico de Lisandro de la Torre, hablando de las autonomías municipales. Así que Jerónimo Peñalba nos va a hablar de las autonomías municipales desde la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe del 2025, y presentándolo a él, podemos decir que aparte de ser abogado, es docente de Derecho Administrativo en grado y posgrado, es subsecretario legal y técnico del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe, y también ha sido asesor de la Constituyente, así que vamos a poder conocer con él, bueno, cuál fue la construcción del concepto y plasmado en la Constitución acerca de la autonomía municipal en una provincia que en parte veo yo, después Gonzalo me va a decir quizás es cierto o no, en el cual conviven grandes ciudades y grandes conurbanos de esas ciudades con poblaciones más pequeñas, y en el cual, bueno, cómo regular de una manera un poco uniforme con distintas realidades y con distintas necesidades. Así que, bueno, la autonomía trata de bucear esas cuestiones y dar solución y mejor calidad de vida. Así que, bueno, te escuchamos, Jerónimo. Muchas gracias por también esta tarde de calor sumarte a este encuentro. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional de La Plata, al Observatorio de Asuntos Federales, al Observatorio de Legislación y Jurisprudencia, muy especialmente a Palabras del Derecho, en las personas de Nacho López, de Lucas Sudaire, a Juancito Díaz, que me imagino que por sus recientes obligaciones vinculadas con la paternidad no, no puede estar, pero que siempre está presente, bueno, y a todo el equipo de Palabras, que la verdad que cada que puedo destaco el trabajo que realizan de modo desinteresado, porque para quienes estamos en el interior y para quienes a lo mejor cuando arrancamos luego de recibirnos y aún siendo estudiantes, nos permite acceder a información que de otra forma no accederíamos. Así que, como siempre, cada vez que puedo, no porque estén ellos acá, pero destacar el trabajo de Palabras del Derecho. Y bueno, por supuesto, agradecer a Vicente de nuevo, más allá que lo hice al comenzar, a Julia, que la veo más que a mi propia familia, porque trabajo todos los días con ella y ahora la veo virtualmente, pero bueno, la verdad que un gusto compartir con una persona como ella la gestión y muchas actividades. A Mariano, con quien también ahora hemos compartido mucho más en el último tiempo, fundamentalmente por la convención y por otras cuestiones. Y bueno, y a Gonzalo, a quien tengo el gusto de conocer en esta oportunidad, una alegría compartir la actividad. Para hacer lo más breve posible, una noticia, cuando arrancó la charla y estaba hablando Julia, se aprobó la primera ley de procedimiento administrativo de la historia de la provincia de Santa Fe, así que tenemos ley sancionada, vamos a ver luego la promulgación y publicación, pero bueno, una noticia que a este foro le interesa, así que por eso la comparto.
Yendo al tema, simplemente tratar de mencionar lo que pretendo compartir con ustedes. En primer lugar, una breve introducción que nos pone en algo que, por supuesto, en esta reunión todo el mundo conoce mucho más que yo, incluso que tiene que ver con la realidad de las ciudades, que excede lo municipal, excede el derecho municipal, y por eso nos va a llevar a, luego de plantear esas realidades, ver cuál era la referencia anterior a la reforma, es decir, qué había en la Constitución de 1962, qué previó la Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma, la 14384. Luego hacer un panorama general de cuáles fueron las modificaciones constitucionales que tuvieron impacto en el ámbito municipal y urbano, pero que no son específicamente la modificación del régimen municipal. Luego hacer una referencia al régimen municipal, qué se modificó en relación con esas normas del año 1962, perdón, que mencionábamos. Y finalmente mencionar muy especialmente tres institutos que creo que van en línea con el régimen municipal, que tiene que ver con la regulación del ordenamiento territorial, retomando lo que decían Julia y Mariano, no solo por el contenido de la norma, sino por dónde está ubicada metodológicamente, que es en el capítulo de políticas públicas. Ahora vamos a hacer una referencia a esta situación. La idea de derecho a la ciudad, que está expresamente reconocida la primera vez en una constitución provincial en el ámbito de Argentina, más allá que tiene otros reconocimientos constitucionales en otros lugares del mundo. Y la posibilidad de que los municipios celebren convenios, áreas metropolitanas y que establezcan regiones, es decir, los artículos 34, 35, perdón, 49 y 159. Y bueno, por último, algo que ya todos nos imaginamos, cuáles son los desafíos que plantean estas cuestiones. Así que bueno, con ese muy breve esquema, simplemente porque, como decía, ya todos conocemos todos los foros internacionales, Hábitat 3, todos los foros de Naciones Unidas, los foros sociales que hay en Latinoamérica, hablan de las complejidades que tiene el mundo urbano actual, y nosotros todos los días vemos los desafíos que tienen. Las brechas sociales, exclusión, segregación socioespacial, las dificultades de acceso a la tierra, a la vivienda, a los servicios públicos y al equipamiento urbano, los problemas de movilidad, el uso y el consumo de recursos clave, fundamentalmente el agua y el suelo en el ámbito urbano. Producto del cambio climático y de los riesgos climáticos que hay en la actualidad, la exposición de la población a riesgos que antes a lo mejor no eran tan habituales o tan periódicos, y no solo los vinculados a desastres de origen natural, sino también de origen antrópico, entre muchas otras cuestiones. Como disparador, para ver, digamos que el derecho municipal mira una parte de la problemática urbana, pero hay un montón de normas jurídicas que inciden en esta cuestión. Esto lo plantea a mi criterio muy bien Enrique Marchiaro, perdón, cuando habla de el ordenamiento jurídico como red, y no como esa pirámide que todavía nos enseñan en las universidades, que está muy bien estudiarlo, pero en su contexto temporal. En la actualidad, esta idea del derecho en red en el ámbito municipal es donde entiendo que se hace carne esta idea de la red en cuanto a la conformación del ordenamiento jurídico. Y hay una obra publicada en Internet que por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2011, la Secretaría de Derechos Humanos, que habla del derecho a la ciudad, por una ciudad para todos se llama, y en ese trabajo hay un texto de Gustavo Maurino, que nos tira unas ideas que yo creo que son muy importantes para entender las dinámicas urbanas y también para pensar cómo pueden operar los institutos incorporados en la Constitución de Santa Fe, o cómo pensar su operatividad. Maurino dice que la ciudad es el resultado de un proyecto social, cultural y político, y después entre paréntesis dice, o la tensión entre varios de ellos, que es lo que ocurre en la actualidad, en la general quiero decir la tensión de varios proyectos, y es un lugar donde se distribuyen bienes individuales y sociales, pero no solo bienes, sino también cargas. ¿Qué se hace para que la distribución de esos bienes y esas cargas produzcan o se realicen con un mayor grado de justicia? Tiene, por supuesto, que ver con instrumentos normativos, pero tiene mucho que ver con la política, claramente, las decisiones y la actuación del sector privado en conjunción con la política. Con lo cual, esta pequeña noción que nos brinda Maurino, entiendo que bueno, nos pone de frente con todo lo que implica la problemática urbana. Esto también, por supuesto, tiene complejidades de lo jurídico, porque si pensamos qué ramas del derecho en la clasificación de las ramas que tradicionalmente estudiamos en las universidades, vemos como, citando nuevamente a Enrique, a Marchiaro, que en el ámbito jurídico, en el ámbito urbano o municipal, no solamente está el derecho municipal, el derecho civil y comercial, que regula el dominio, que regula los conjuntos inmobiliarios, el derecho urbanístico, que no tiene tanto desarrollo en Argentina por distintos motivos que nos ha tocado conversar el otro día en la Facultad de Arquitectura de la UBA. El derecho público provincial y municipal, por supuesto el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho constitucional. Hay un montón de ramas del derecho que inciden en el ámbito urbano. Eso para plantear las complejidades. A partir de esas complejidades vamos a ver cuál era el escenario que teníamos en la Constitución de Santa Fe. En la Constitución de 1962 había solo 3 artículos que referían al régimen municipal. El artículo 106, que tenía una definición de municipio que generalmente era muy destacada por la doctrina, porque hablaba de toda población, hablaba de la comunidad con vida propia, que eso era lo que más era destacado, y un contenido que sí queremos resaltar porque se modificó, expresamente decía que las poblaciones que tengan más de 10.000 habitantes se organizan como municipios, de acuerdo a lo que pedía la legislatura, y las que no tengan 10.000 habitantes como comunas. Es decir, establecía 2 modos de organización de estas comunidades con vidas propias, municipios y comunas. Esto adelanto que fue modificado, por eso lo destacamos. El artículo 107 establecía las pautas de este régimen municipal que
era uno de las dos provincias, Mendoza y Santa Fe, que no se habían adecuado a las pautas de la Reforma del 94, más allá de la situación particular de provincia de Buenos Aires, que tuvo la Reforma del 94, pero tiene unas particularidades su régimen municipal, pero no me voy a meter en el terreno del cual son más especialistas ustedes, simplemente menciono esta cuestión. ¿Qué decía el 107? Que, bueno, el gobierno municipal o los municipios se organizaban con un gobierno dotado con facultades propias, que estaba constituido por un intendente municipal elegido directamente por el pueblo, el periodo de 4 años, y un consejo municipal que se elige de la misma manera, con representación minoritaria, y establecía específicamente que era renovado por mitades, es decir, que teníamos elecciones municipales cada 2 años. Hablaba en términos generales de una asignación de atribuciones o de competencias de modo genérico, decía necesarias para el cumplimiento de los intereses locales, que esto también de alguna manera fue mirado positivamente por la doctrina en términos generales, porque a veces las enumeraciones, por más que sean enunciativas, traen muchos problemas interpretativos, mucho más en un mundo tan cambiante como el que tenemos ahora. Bueno, y luego hablaba de los recursos, hablaba de tasas y contribuciones, no mencionaba recursos tributarios que se establezcan en su jurisdicción, y después establecía algunas pautas vinculadas con la coparticipación. Y el artículo 108, que es el que no estaba habilitado, como lo vamos a ver ahora por la ley que declaró la necesidad de la reforma, regulaba lo referido a la intervención, que más allá de la no habilitación, acá vamos a ver que tuvo una muy pequeña modificación por la interpretación de las facultades implícitas de la Convención, vamos a ver desde qué perspectiva. La ley de necesidad de la reforma aprobó en su momento o habilitó a la Convención Constituyente a que analice los siguientes puntos. En el artículo 93 del texto anterior, que refería a la competencia originaria de la Corte, estableció que se podía incorporar un inciso que refiera a que le compete a la Corte Suprema en forma originaria y exclusiva la resolución de conflictos de poderes en el ámbito municipal o de los distintos municipios entre sí. Cuestión que no estaba prevista en Santa Fe hasta la sanción de la reforma y que ha dado lugar a ciertos inconvenientes, a la vigencia de una ley de conflictos interadministrativos que fue dictada en otro momento histórico y que concebía a los municipios como entes autárquicos. Entonces, el gobernador tenía facultades para resolver esos conflictos y ha traído, bueno, incluso jurisprudencia, pero que claramente tenía una mirada de los municipios que no era autónoma. Lógicamente, identificó los artículos 106 y 107, que eran los dos vinculados al régimen municipal que miramos, y lo que queremos traer a colación son los contenidos que habilitó para incorporación, que no estaban mencionados, muchos de los cuales ya refirieron tanto Julia como Mariano. En primer lugar, los mecanismos de participación ciudadana y democracia semidirecta, que también inciden en el régimen municipal, como lo destacó Mariano muy bien. Servicios públicos, vamos a ver que hay una norma específica regulada de servicios públicos que lógicamente va a tener un impacto local, como lo vamos a mencionar ahora. Bueno, la idea de derecho a la ciudad, la protección del ambiente, el derecho al agua, que no me voy a meter porque Gonzalo lo va a tratar, simplemente mencionar la referencia o el impacto que tiene el ámbito urbano, fundamentalmente en su conexión con el ordenamiento territorial, y ahí la corto Gonzalo para no meterme en ese tema, y el derecho de acceso al servicio público de agua y saneamiento, que también está mencionado en la cláusula del agua. Consumidores y usuarios, principios de materia de políticas públicas, que muy bien lo desarrolló Julia, y un artículo muy especial que tiene que ver con las medidas de acción positiva, cuyos últimos 2 incisos quiero mencionar bien, porque habla de desigualdades estructurales, y en los últimos 2 incisos, más allá de que todos lógicamente tienen impacto en el ámbito urbano, pero los últimos 2 incisos tienen un impacto, a mi criterio, muy especial. El siguiente punto, que rápidamente, y estoy como el audio de WhatsApp que está en +2, pero hablo rápido para tratar de llegar con los temas en el tiempo que tengo asignado. Si necesitan que vaya más despacio, trato de regular la velocidad. Pero tenía que ver con los contenidos constitucionales que entiendo que van a tener incidencia en el régimen municipal, aunque no estén regulados en el capítulo de régimen municipal. Bueno, en primer lugar, el artículo 6, que está en el capítulo primero, principios, declaraciones y derechos, tiene que ver con habla de los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Estas pautas que están previstas en este artículo y ciertas responsabilidades para agentes públicos y, lógicamente, funcionarios públicos, es una pauta que va a ser aplicable a los municipios. El artículo 8, que tradicionalmente era el artículo 5 de la Constitución de 1962 y que establecía cómo se conformaba el Tesoro Provincial, en su redacción actual parece que expande un poco más su influencia, y hay que ver cómo impacta en el régimen municipal, fundamentalmente en la última parte que habla de ciertas exigencias para la administración financiera y presupuestaria, que habla de que se rige por los principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad, eficiencia, eficacia, publicidad, transparencia, habla de mecanismos de rendición de cuentas y de control, que en la provincia de Santa Fe, en términos generales, en la mayoría de los municipios, es un tema a reforzar la cuestión de los organismos de control municipales. En algunos casos hay inexistencia de organismos de control en el municipio de relativa importancia, con todas las complejidades que esto implica. Con lo cual, esto también tiene un reflejo muy importante porque fue expresamente previsto después en régimen municipal, como lo vamos a ver ahora. El artículo 9, de mucho interés también para todos quienes estamos acá, porque habla de que la provincia y los municipios son responsables por los daños que ocasionen, y anteriormente el artículo 18 de la Constitución vigente remitía al derecho común, de la Constitución, perdón, no vigente, sino de 1962, y ahora se establece que una ley especial va a regular la responsabilidad del Estado en estos ámbitos, con lo cual va a ser trabajo de la legislatura o adherir o dictar una ley de responsabilidad específica del Estado para el ámbito de la provincia de Santa Fe.
El artículo 13, que mencionábamos que tiene que ver con el reconocimiento de las desigualdades estructurales, habla expresamente de la situación de desventaja estructural y además de eso identifica ciertos grupos en situación de vulnerabilidad que requieren medidas de acción positiva. Entre esos grupos que son los que generalmente identifica el derecho internacional, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, pero queríamos mencionar, para no demorarnos, dos incisos puntuales que habla en el inciso 7, el abordaje de la indigencia, la pobreza y la exclusión, que nos pone de frente también con el tema de la pobreza y la exclusión urbana, toda la problemática o la temática de los barrios populares, de los asentamientos informales, que, bueno, sabemos el esfuerzo y el trabajo que requiere para la integración sociourbana de estos barrios, que además el concepto de integración sociourbana, como vamos a ver, está expresamente incorporado en la Constitución, en la cláusula de derecho a la ciudad. Y el inciso 8 de este artículo que habla de la promoción de la equidad territorial. Y fíjense que dice para superar la discriminación por razones geográficas en la provincia. Esas razones geográficas claramente se pueden trasladar a los ámbitos urbanos o a los ámbitos municipales, porque sabemos que esa segregación socioespacial que produce, o mejor dicho, que tiene que ver con la segregación activa de quienes pueden autosegregarse porque tienen posibilidades económicas de hacerlo, y la segregación pasiva de quienes son segregados a un sector de la ciudad porque es el único lugar donde pueden vivir, también puede ser abordado desde este artículo. El artículo 17, de derecho a acceso a la información pública, y la idea de transparencia activa. Artículo 22, que tiene que ver con la salud, y en alguna partecita de esta cláusula habla de articulación en el territorio con otros niveles gubernamentales de la provincia, lo cual da lugar a este ejercicio de competencias articuladas o coordinadas entre provincia y municipios. El artículo 26, que protege los derechos culturales, y acá específicamente menciona la protección del patrimonio material e inmaterial, y en el material habla de arquitectónico, sabemos todo lo que tiene que ver con la protección del patrimonio urbano y arquitectónico en las provincias, con lo cual también, en las ciudades, perdón, con lo cual también da un plafón para que se desarrolle un derecho urbano de protección del patrimonio, que en Santa Fe hay algunas ciudades que tienen normas más o menos desarrolladas, pero esto ya da un plafón constitucional para avanzar en esa línea. El artículo 27, que ya lo mencionó Julia, ciencia, tecnología como bien común y la promoción de este tipo de forma de generación de conocimiento y del fortalecimiento del sistema de innovación pública. 28 y 29, que ya los mencionó Julia, no me voy a tener ahí, todo lo vinculado con derechos digitales. Seguridad, que expresamente se reconoce el derecho vinculado con la seguridad pública y ciudadana como un deber del Estado, y también habla de la articulación de la provincia tanto con nación como con gobiernos locales. Así que también va a dar lugar a articulación de competencias. Consumidores y usuarios, como decíamos, en la última parte de este artículo hay una referencia a que la provincia debe adoptar en coordinación con los municipios ciertas medidas: educación para el consumo, promoción de asociaciones de usuarios y consumidores, acciones vinculadas al consumo sustentable, prevención de conflictos, riesgos, bueno, protección de consumidores hipervulnerables, entre muchas otras cuestiones, pero también habla de articulación. El artículo 33 de ambiente, lógicamente, que acá lo relevante es que define expresamente el ambiente como un bien colectivo, más allá de que la jurisprudencia lo viene consolidando hace mucho la característica del ambiente como bien colectivo, y habla de establecer políticas públicas de protección en relación con esto. Acá, lógicamente, va a tener que haber la articulación y los municipios podrán superar en más el estándar establecido por la Constitución, como es la distribución de competencias en esta materia. Derecho al agua me comprometí a no mencionarlo, así que simplemente paso de largo. Y políticas públicas, los artículos 45 y 46, ya lo mencionó Julia. Simplemente mencionar acá, en apoyo de lo que lógicamente decía Julia, que la idea de políticas públicas basadas en datos y en evidencia en materia de derecho administrativo nos lleva directamente a la idea de buena regulación, que tiene mucho desarrollo en España, que tiene mucho desarrollo en otros lugares, y que en la ley que es sancionada y no está vigente, de procedimiento administrativo, se retomó algunas pautas para la elaboración de reglamentos. Es decir que, bueno, estos son contenidos que en esta idea de mejora de la administración pública, de dar más razones públicas de las decisiones que se toman, ya, bueno, se van articulando estas herramientas que hay que ver luego cómo caminan en la cancha, como se dice en términos futbolísticos. Y la idea de la generación de reglamentos basados en calidad normativa van de la mano con lo que también mencionaba Julia, con lo que es la evaluación, que en materia de elaboración de reglamentaria, ustedes saben que hay evaluación ex ante y ex post. Ex ante tiene que ver con la generación de todos los informes que sean necesarios para dotar de fundamentos a este tipo de normas de carácter general emitidas por las administraciones, y ex post, cómo esos reglamentos operan en la realidad. Porque desde otras disciplinas se habla que la norma está en el ciclo de las políticas públicas. A veces nosotros, siendo abogados, pensamos que se sanciona la norma y ya está, no, nos retiramos y que luego se aplique, pero en realidad se inserta en el ciclo de políticas públicas, y de ese modo hay que verlo para la evaluación y la mejora continua de estas políticas. El artículo 51 también es muy importante porque tiene que ver con la regulación de los servicios públicos. El artículo 51 dice que la provincia y los municipios tienen que establecer marcos regulatorios, y dice que esos marcos tienen que establecer la gestión directa o indirecta de estos servicios, el control, y en los principios hace un aporte que nosotros consideramos que es fundamental, que tiene que ver con que menciona principios o los tradicionales caracteres: a la igualdad, a la universalidad, a la regularidad, a la continuidad, a la obligatoriedad, pero además incorpora la idea de sostenibilidad. ¿Qué tiene que ver la idea de sostenibilidad? Nosotros sabemos que la sostenibilidad tiene tres aspectos: la sostenibilidad ambiental, que es la que más conocemos, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social.
de acuerdo a la interpretación que surge de la Agenda 2030 y de los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo interpretamos la sostenibilidad en materia de servicios públicos para asignar el carácter de, o mejor dicho, el título de carácter de los servicios públicos, carácter de los servicios públicos? Bueno, en cuanto a la sostenibilidad ambiental, no podemos dejar de pensar en Kersich, que, por ejemplo, la Corte, sin hablar de sostenibilidad ambiental, en ese caso dice que había que cuidar el recurso acuífero que en definitiva permitía que se preste el servicio público de agua potable. Con lo cual, decisiones económicas en materia de servicios públicos no pueden ir en contra del aspecto de la sostenibilidad ambiental de ese servicio. Pensemos que la mayoría de los servicios públicos tienen un componente ambiental. Pensemos en la energía, ya sea eléctrica o sea gas. Pensemos en el agua, pensemos en el transporte público con la cuestión de la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, que el aspecto ambiental de los servicios es un aspecto muy relevante. Bueno, CEPIS, que además nació en La Plata prácticamente, CEPIS, así que lo conocen mucho más que nosotros. Si analizamos todo lo que dice la Corte en CEPIS, habla de la sostenibilidad económica de los servicios, de los impactos que tiene la regulación económica y tarifaria, pero que esa regulación económica no puede ir en contra de la finalidad del servicio público, que es permitir el acceso, y que no es otra cosa que la sostenibilidad social. No pueden tomarse decisiones tarifarias que impacten de tal modo que las personas no puedan acceder al servicio público, a las prestaciones. Lo último que quiero mencionar de este artículo, que me excedí un poquito porque es algo de particular interés, tiene que ver con que la regulación y organización de los servicios dice promueven el acceso a las prestaciones de acuerdo a su vinculación con otros derechos fundamentales. ¿Y por qué me interesa vincular esto? Porque claramente si analizamos la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se habla de que las infraestructuras y los servicios públicos tienen directamente que ver con el derecho a la vivienda. Y si pensamos en el derecho a la vivienda y el ámbito urbano, esto tiene directa vinculación con el derecho a la ciudad, con el ordenamiento territorial y con, lógicamente, el régimen municipal. En materia de participación ciudadana se lo trabajó muy bien Mariano, no me voy a detener. En materia de atribuciones del Poder Legislativo tampoco, porque tiene que ver con qué puede legislar vinculado con régimen municipal. Y conflictos de la Corte, ya lo mencionamos en temas habilitados, así que simplemente mencionar que eso se tomó en la Constitución y que la Corte tiene competencia originaria para resolver conflictos entre provincias y municipios, o entre órganos de un mismo municipio, porque en la provincia hay mucha experiencia de conflictos entre los consejos municipales y los ejecutivos, lamentablemente, como entiendo que pueden ocurrir en otros lugares. Régimen municipal. Artículo 154 toma la idea de núcleo de población organizado, comunidad con vida propia, habla de que se gobierna por sí mismo con arreglo al ordenamiento jurídico y ya no realiza esta distinción entre municipios y comunas. A partir de la reforma constitucional vigente son todos municipios. Reitera la competencia legal para establecer la delimitación territorial y resolver los casos de fusión y segregación, pero luego vamos a ver que hay una cláusula específica que nos indica que interpretándola contextualmente, esas decisiones no pueden tomarse sin intervención previa de los municipios o sin dictado de ordenanzas en este sentido. En cuanto a la organización del régimen municipal, la base es el artículo 155, que dice que los alcances y contenidos de la autonomía, todos ya sabemos que el artículo 123, los alcances y contenidos se determinan por el derecho público provincial y municipal. Estas bases están previstas en la Constitución vigente ahora en Santa Fe desde el 11 de septiembre. Y dice que las bases de esa organización del régimen municipal están dadas por un gobierno municipal democrático, representativo y republicano, que los municipios de más de 10.000 habitantes pueden dictar sus cartas orgánicas, es decir, son los únicos que tienen autonomía en sentido institucional, los que tienen más de 10.000 habitantes, que hoy son los que en la constitución anterior eran considerados municipios, el resto eran comunas. Y establece las pautas para dictar que deben contener estas cartas orgánicas y que deben ser sancionadas por una convención municipal convocada al efecto por una ordenanza dictada por el Consejo Municipal. El resto de los municipios dice que se organizan por la ley sobre la base de un gobierno local elegido directamente por el pueblo, cuya organización garantiza el cumplimiento de la función ejecutiva y la función legislativa, y que estos son elegidos de la misma manera, por el mismo plazo, con representación proporcional y órganos o sistemas de control. Bueno, esto también nos lleva en Santa Fe, una pauta que no comenté anteriormente del antiguo artículo 107, implicaba que los gobiernos comunales duraban 2 años. Con lo cual, en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes en la provincia, implicaba que había elecciones cada 2 años, con lo que sabemos que estas situaciones impactan en la gestión. Además, no eran elecciones de medio término, sino elecciones de todo el órgano comunal, que era una comisión comunal. Entonces, aquí se estableció esta regulación en particular y también se previó la cuestión de los órganos de control que mencionamos que es un déficit en general en el ámbito municipal en Santa Fe. Bueno, establece pautas para determinar la cantidad de habitantes en base a los censos, a los sistemas que se determinen. Establece que debe haber límites a las remuneraciones de los funcionarios, que pueden estar establecidas por la ley o por las cartas orgánicas, depende de a qué municipio nos estemos refiriendo. Establece ciertas pautas para los titulares de la función ejecutiva y los integrantes de la función legislativa vinculadas con la posibilidad de reelección, las limita. Establece que el régimen electoral es competencia provincial. Esto es muy importante, que también vamos a ver en el futuro qué interpretación tiene, pero establece que es competencia provincial y que los municipios con más de 20.000 habitantes van a mantener la renovación por mitades de sus consejos municipales. Los incisos 8, 9 y 10 de este artículo son los más importantes porque tiene que ver con, en primer lugar, con las competencias. De alguna manera es una ratificación del principio de atribución de competencias vinculada con la gestión de los intereses locales, pero incorpora los principios de garantía de la autonomía municipal,
de subsidiariedad y de solidaridad horizontal entre municipios y vertical, provincia-municipio. Establece otro principio muy importante, que la transferencia de competencias, servicios o funciones por parte de la provincia a los municipios se debe realizar en forma concertada, que es lo que nos lleva a la idea de federalismo de concertación, pero en este caso en el ámbito local, y con aprobación legislativa provincial y local y con la asignación de recursos por parte de la provincia. Establece que toda normativa vinculada al régimen municipal, incluidas las cartas orgánicas y las relaciones de los municipios entre sí con otros ámbitos estatales, tiene que basarse en los principios de colaboración, participación, auxilio, cooperación y coordinación. Y por último, que también es muy importante por la práctica cotidiana que ocurre en general en los municipios, tiene que ver con que establece que la provincia debe brindar asistencia técnica a los municipios para contribuir en la mejora de sus capacidades para gestionar los intereses locales, que de alguna manera se vincula con la garantía de la autonomía, porque fortalecer la capacidad de los municipios de gestionar es fortalecer el régimen municipal. Artículo 156, Tesoro Municipal, cómo se integra. Artículo 157 tiene que ver con pautas de distribución de la coparticipación. No me voy a tener en el tema, en primer lugar porque no soy especialista y en segundo lugar porque el tiempo está corriendo. Artículo 158 reitera el artículo 108 de la Constitución Provincial derogada. La única diferencia, la única modificación es que se sacó la palabra comunas y como no era un tema habilitado, se acudió a la interpretación de las competencias implícitas de la Convención. Así que bueno, acá hubo que mencionar FAI, tuvo que mencionar CIFIN y hubo que acudir a la teoría de la atribución de competencias al derecho administrativo, así que también tuvo su parte divertida trabajar, eliminar esa palabrita del artículo 108, hoy artículo 158, de la Constitución actual. Bueno, muy bien. En cuanto a las normas que nosotros decíamos que son muy importantes para también ver cómo se estructura el régimen municipal con otros contenidos. El capítulo segundo del título referido al régimen municipal habla de regiones y áreas metropolitanas. Y acá establece que los municipios pueden utilizar ciertos instrumentos. En primer lugar, los convenios intermunicipales, supramunicipales, con la provincia, con otras provincias y sus municipios, para promover el desarrollo regional, organizar la prestación de servicios, la realización de obras públicas, implementar mecanismos de cooperación técnica y financiera, fortalecer capacidades institucionales y administrativas, planificar, ejecutar y evaluar políticas públicas y para concertar el ejercicio de facultades concurrentes. Esto, tomando con algo muy importante que decía Vicente al principio, tiene que ver con una provincia, con la extensión territorial de Santa Fe. Tenemos municipios como Rosario, que tiene más de 1 millón de habitantes, y tenemos hoy comunas, luego 2027 municipios, que tienen 50 habitantes. Es decir, tenemos municipios que tienen universidades, que tienen posibilidades laborales, posibilidades de esparcimiento, en definitiva, posibilidades de desarrollo personal, que atraen personas a vivir en esos municipios, y otras localidades que no tienen esas condiciones, por lo tanto es muy difícil que profesionales o personas que buscan otro desarrollo se queden a vivir en los municipios. Imaginemos esto, las dificultades que tienen para hacer un sumario administrativo municipal. Hay que contratar abogados de otras localidades, no hablemos de una justicia de faltas, de un órgano de contralor de las cuentas públicas. Entonces, este instrumento de los convenios, fíjense que se colocó en la norma, organizar la prestación de servicios, implementar mecanismos de cooperación, fortalecer capacidades institucionales. Puede implicar que algunos municipios próximos establezcan, por ejemplo, un tribunal de cuentas o hagan un convenio con provincia para realizar estas funciones, teniendo en cuenta que los presupuestos son escasos en esos gobiernos y no tienen estas capacidades que mencionábamos. Entonces, esta es una herramienta que nosotros pensamos que para los municipios de pequeña y mediana escala puede ser una herramienta muy útil a futuro para todas estas cuestiones que mencionamos. Y el otro gran tema de este artículo tiene que ver con la posibilidad de constituir regiones y áreas metropolitanas. En materia de áreas metropolitanas hay una ley vigente en la provincia de Santa Fe, que eso permitió que se constituyan entes públicos no estatales, que están presididos por el intendente de la metrópolis de esas áreas metropolitanas, de la ciudad cabecera, y que, bueno, tienen su desarrollo de antes incluso de la ley, pero bueno, que con la ley se han consolidado y se han ido conformando. Hay que ver luego de esto si surgen otras áreas metropolitanas, si hay modificaciones de la ley, si permite otras dinámicas. Y para los lugares que no tienen una realidad metropolitana, pero tienen una realidad regional, también se prevé el instrumento de la regionalización. En cuanto al derecho a la ciudad, para ir terminando, y les prometo que no me quedan más de 3 o 4 minutos, el artículo 35, de alguna manera, en su primer apartado, nos da una noción de derecho a la ciudad. Dice que la provincia reconoce el derecho a la ciudad, fundado en el uso pleno y equitativo de la ciudad, en la función social y ambiental de la ciudad, lo cual es muy importante y es lo que en general mencionan los foros internacionales y quienes trabajan el tema. Participación ciudadana y gestión democrática, lo que nos lleva directo a todo lo que habló Mariano hace un ratito. Justicia espacial, que para quien haya visto o tenga la posibilidad de ver la grabación de las sesiones, seguramente les va a parecer un poco humorístico los debates respecto a qué implicaba justicia espacial y la invocación de astronautas y naves espaciales que se mencionó en el seno de la convención, cuando en realidad esto tiene que ver con justicia territorial, con la equidad territorial espacial, equidad social intergeneracional y respeto a la diversidad cultural.
En esta idea establece unos principios, en primer lugar, que la provincia favorece el arraigo poblacional mediante políticas de integración territorial y la vinculación del mundo urbano y rural y el acceso al hábitat digno, se menciona expresamente el hábitat digno en la Constitución. Impulsa el derecho a la movilidad, con lo cual en el derecho a la ciudad nos incorpora la idea del derecho a la movilidad, que lógicamente es mucho más amplio que el servicio de transporte público, y menciona el sistema integrado de transporte accesible, seguro y sostenible, lo que nos vincula con las cláusulas de servicio público, de ordenamiento territorial y la cláusula ambiental que mencionamos recién. Habla específicamente de integración sociourbana y de gestión de riesgos. Bueno, esta es una problemática a lo mejor tal vez en compartida en las ciudades, pero sabemos lo que el riesgo hídrico que tiene, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe y lo que ha ocurrido también a nivel histórico en la ciudad de Santa Fe, con lo cual las políticas de gestión de riesgo asociadas con los riesgos del cambio climático es muy importante y está expresamente previsto en la Constitución. Y una expresión que a lo mejor es un poco larga, tiene una explicación, pero lo que tradicionalmente se mencionan las plusvalías urbanas o la recuperación de las plusvalías urbanas está expresado como la recuperación del incremento de valor en bienes privados producto de inversión o decisión estatal. Sí, la idea de plusvalías urbanas, generalmente el concepto de plusvalía ya a veces produce un rechazo por defecto, por eso la expresión fue de esta forma. Y el artículo 49 de ordenamiento territorial, que también se vincula con derecho al agua, que ahora va a trabajar Gonzalo, habla de la coordinación de los ámbitos municipal, intermunicipal y regional para promover una planificación y ordenación del territorio urbano, periurbano y rural. Y fíjense las finalidades. En primer lugar, habla que este ordenamiento territorial y la planificación debe darse en base a criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. Habla de perspectiva climática, lo que mencionábamos recién. Y las finalidades son promover la equidad territorial, el equilibrio entre lo urbano y rural, fortalecer a los municipios pequeños e intermedios, favorecer el desarrollo urbano compacto, sostenible y eficiente, regular el suelo y sus usos, y expresamente se habla de la función social, ambiental y económica del suelo, bueno, preservar el ambiente e impulsar el derecho de participación ciudadana. Este es un panorama de los contenidos normativos. Lógicamente el desafío va a ser cómo operan estos contenidos normativos en la realidad, pero en términos generales, la mirada del régimen municipal y todas las normas que impactan en el régimen municipal, más en un contexto como el que estamos viviendo, entendemos que es positiva. Así que bueno, les pido disculpas por la extensión, les pido disculpas por haberme conectado unos minutos tarde y les agradezco mucho por la atención y la invitación. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. Nos has esclarecido mucho acerca de cuáles han sido las intenciones y lo que ha plasmado el constituyente. Seguramente después habrá alguna pregunta o alguna consulta. Así que muchísimas gracias y ahí también felicitaciones por parte de Lucas, que ahí veo que aplaude con sus manitos. Dando continuidad ahí con las exposiciones, bueno, ahora nos vamos a darle la palabra a Gonzalo Fuentes, que también es abogado, es profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal en la carrera de grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es director del Observatorio de Asuntos Federales de esta misma facultad, es consultor de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y autor de distintos artículos vinculados al derecho federal, la cuestión federal y el régimen municipal. Y en esta ocasión, Gonzalo va a hablar o exponer acerca del derecho al agua, que calculamos el derecho al agua como no solo recurso natural, sino como derecho humano. Y bueno, le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Tela. Agradecer especialmente a los doctores Sudaide y López por su incansable vocación de generar insumos jurídicos, ya sea en el ámbito académico o en el ámbito de la tecnología digital, como hemos hablado. Muchas gracias, chicos, felicitarlos porque verdaderamente es admirable lo que hacen. Como primera precaución, mi intervención, como decía recién Jerónimo, va a ser en 2X en función del tiempo de lo ya dicho. Mi metodología para la exposición estaba pensada en función del estudio que he realizado de las distintas iniciativas que se produjeron en el seno de la Convención Constituyente, tratar de recuperar algunas cosas que observé allí de algunos proyectos, una labor de la Convención que verdaderamente implicó ya la anticipación de lo que es el gobierno abierto, la participación de la ciudadanía, infinidad de proyectos presentados, asociaciones intermedias, frentes políticos, ciudadanos. Realmente fue un proceso admirable. En el tema que voy a trabajar encontré un montón de proyectos de sumo interés. Y en función de eso, mi propuesta va a tratar de recuperar algunas cuestiones que vi allí y que tienen incidencia en el marco del orden público internacional y de cómo se fue gestando este derecho humano al agua, ¿sí? Esto dicho con la máxima deferencia y respeto a la labor que han tenido en mi condición de foráneo. Yo simplemente voy a tratar de ser descriptivo, en ningún momento voy a enunciar ninguna crítica, todo va a ser con espíritu propositivo y con la debida deferencia y respeto a la enorme labor que han tenido desde el ámbito que les ha tocado trabajar a cada uno de los expositores. Así que me halaga compartir esta presentación virtual con ustedes y les agradezco que me hayan dado la posibilidad de compartir. Tomando en cuenta la característica esencial que tienen los derechos humanos, que es la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia, vamos a ver que el derecho humano al agua podemos decir que es un derecho humano transversal, porque afecta y es como condición necesaria para el ejercicio de todos los derechos humanos que podríamos
catalogar el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al saneamiento, y de ahí la enorme cantidad de derechos que se vinculan con este. Así que la importancia de este tema tiene un corte transversal, incluso para los propósitos que se fijaron los constituyentes en este año 2025 en la reforma constitucional de Santa Fe. El primer hito que tomamos en este derecho al agua, que no se encuentra de ningún modo establecido de manera expresa en instrumentos internacionales, nos tenemos que ir a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como se consideraba algo tan básico como el aire, no se lo trató específicamente, pero sí allí se estableció un estándar que hoy gobierna lo que son la conformación de las políticas públicas, que es el derecho a un nivel de vida adecuado. Este derecho a un nivel de vida adecuado luego fue ampliado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y se lo conformó como el derecho a un nivel de vida adecuado asociado al derecho a la salud. Ahí se empieza a hablar de este nivel de vida adecuado, ¿a qué se refiere? A la vivienda, a la salud, al acceso a la alimentación, e implícitamente siempre va a estar asociado el agua, el derecho al agua. También ello es replicado en el Protocolo de San Salvador, como protocolo adicional de los derechos económicos y sociales a la Convención Americana de Derechos Humanos, que si bien no tiene jerarquía suprema, pero sí tiene jerarquía supralegal en función del artículo 75, inciso 22, primer párrafo. Es decir, todas directrices que pretendo yo de manera muy rápida ilustrar para después ir a la labor de la Convención y lo que a mi modo de ver son los desafíos que tiene los que están al frente del gobierno de Santa Fe para dotar de operatividad este derecho humano al agua. Como les decía, el protocolo de San Salvador de manera no expresa nos habla del derecho a la salud, pero también se establece que los estados deben garantizar en el máximo nivel el ambiente sano y el acceso a los servicios públicos esenciales. Dentro del ámbito onusiano y en función de lo que recabé de algunos proyectos de la Convención Constituyente, tenemos dos tratados internacionales, una convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación sobre la mujer, que en el artículo 14, inciso 1, inciso 2, habla de la mujer en el contexto de la ruralidad, y hay un proyecto muy interesante, que creo yo una de las voces más autorizadas que ha intervenido como ciudadano y como entidad intermedia, que es el doctor Aníbal Fachipendi, un reconocido autor en materias de derecho al agua, que él llevó a la Convención la problemática de las mujeres y el agua. Las mujeres y el agua, ¿por qué está reconocido esto en la Convención Internacional sobre toda la forma de discriminación sobre la mujer? Perdónenme, en 2X a veces se va a distorsionar la voz, pero quiero ir rápido, porque es la mujer la que en el contexto de la vulnerabilidad, del acceso limitado al agua, es la encargada de caminar, de perder su tiempo, de madrugar y de ser la encargada de encontrar el recurso cuando tenga un acceso limitado a este recurso. Por eso es especial su tratamiento en esta convención internacional. Es decir, asociado a la vida digna, asociado al acceso al agua, incorporado dentro de los proyectos de la Convención Constituyente. El otro tratado en el marco de la ONU, que también regula el acceso al agua como ejercicio de un derecho autónomo, es la Convención de los Derechos del Niño y el acceso al derecho a la salud. El principal instrumento internacional que debemos mirar para operativizar este derecho humano proviene de la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano fiscalizador de este pacto homónimo, que en el año 2002 ya empezó a hablar del derecho humano al agua, como condición esencial para el ejercicio de otros derechos, lo que decía recién al inicio de esta interpretación. Esta observación general en nuestro ordenamiento jurídico va a irradiar como lo que nosotros conocemos como derecho blando, es decir, directrices que los gobiernos deben tener en cuenta para la plena observancia y para la progresividad, en este caso del derecho humano al agua, como un derecho humano transversal. ¿Qué establece esta observación general? En primer lugar, la vinculación del derecho a una vida, el derecho, como decía hoy, al disfrute del derecho, perdón, voy tan rápido que me trabo. El derecho a un nivel de vida adecuado está asociado al acceso al agua. Esto implica que los estados deben garantizar, fundamentalmente, un nivel adecuado de accesibilidad, servicio público que recién Jerónimo mencionaba, disponibilidad, accesibilidad física y económica, es decir, brindar los recursos para que la ciudadanía acceda al agua, no establecer barreras económicas, por eso hemos visto hace no mucho tiempo, en palabras del derecho, fallos de jueces federales que suspendían la vigencia del decreto 70 del 2023 por falta de servicio en el pago del agua, porque la accesibilidad económica está garantizada en el marco del pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Y además, obligaciones para los estados. Acá entiendo yo que es donde ingresan las obligaciones para operativizar este derecho en la Constitución de Santa Fe, que son respetar, proteger, cumplir y realizar. Acá en el cumplimiento y en la realización es donde entra en juego el diseño de la política pública estatal, en este caso de la provincia de Santa Fe, para atender a los grupos más vulnerables que en el artículo 3 están identificados de manera enunciativa, pero que establece las acciones positivas, es decir, la igualdad por la ley, la obligación del legislador de establecer políticas para fomentar y desmantelar estos grupos desaventajados que en el grupo del derecho humano al agua va a tener que tener especial recepción.
Luego de este hito tenemos la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2010 que reconoce como derecho humano básico el acceso al agua y a los servicios públicos esenciales. Y llegamos al año 2015 a un hito en el cual Jerónimo recién ha tocado de manera indirecta, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir, medidas de acción política, social, económica para terminar con la pobreza y fomentar el desarrollo. Dentro de esta Agenda 2030 se establecieron una serie de objetivos para el desarrollo sostenible, 17, y 169 metas. El principal objetivo es garantizar servicios públicos de calidad para dar una vida digna a el ciudadano. Dentro de esos servicios dignos está el acceso al agua para garantizar la vivienda digna y la higiene adecuada y el saneamiento para una vida adecuada. Y algo que pensaba decir, que pensaba profundizar, pero que Jerónimo también lo dijo, y como prometí voy a hacer rápido, el objetivo para el desarrollo sostenible número 11 también refuerza la idea del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad va a ser el ámbito esencial para generar las políticas públicas, en este caso, para el mejoramiento de los servicios públicos, para la participación de la ciudadanía. Luego, por último, dentro de los instrumentos internacionales podemos mencionar uno del ámbito interamericano, que es la Convención Interamericana sobre Protección de las Personas Mayores, que también habla del acceso a los servicios públicos para el goce de los derechos. Es decir, este sería, de algún modo, los instrumentos internacionales que de manera indirecta abordan el tema del acceso al agua para un nivel de vida adecuado. La Observación General 15 sí que establece directivas concretas para el desarrollo progresivo de este derecho humano al agua, y a ello le debemos agregar 3 cuestiones más que han sido absolutamente tenidas en cuenta al momento de diseñar y de consagrar normativamente en el artículo 34 del derecho humano al agua, que son la opinión consultiva 23 del 17, naturaleza, ambiente y derechos humanos. El ejercicio y el goce de los derechos humanos está asociado irremediablemente al ambiente sano y equilibrado. La opinión consultiva 32 del 25, que también, a pesar de la novedad, el 11 de septiembre se juró la Constitución, en julio del 2025 la Corte Interamericana dictó esta opinión consultiva que nos habla del cambio climático, las obligaciones que tienen los Estados miembros de proteger sus recursos naturales y de establecer políticas para mitigar el cambio climático. Y eso está en la Constitución, en la Nobel Constitución de la provincia de Santa Fe. Y por último, el Acuerdo de Escazú, con rango supralegal en el ordenamiento jurídico argentino, incorporado a través de la Ley 27.566, que establece los derechos de acceso a la justicia, participación ciudadana, en el marco de lo que se denomina la democracia ambiental. ¿Cómo ha sido tratado el tema del derecho al agua en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la interpretación de estos instrumentos? Muy rápidamente, no los quiero aburrir. En primer lugar, se lo tocó de manera tangencial en el primer caso, que fue el de la comunidad indígena Yaque con Paraguay, en el marco de las condiciones de detención que estaban sufriendo determinados miembros de esta comunidad, en el cual la Corte Interamericana dijo el derecho al agua hacia la dignidad de la persona y hacia a las condiciones de salud y de higiene en el marco de la detención. La evolución progresiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo tomamos para recortar en un caso en el cual resultó condenada la República Argentina, la comunidad Laca-Jonat, en el año 2020, en el cual, incluso por fuera de los argumentos planteados por las partes, en este caso la comunidad y la Comisión Interamericana que asistió en el caso, podríamos decir Yuria Kurianovit en el marco de este ámbito jurídico, la Corte dijo que el derecho al agua es un derecho autónomo y se encuentra vinculado al pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Criterio que luego fue ampliado en un fallo muy importante que marca la evolución de la jurisprudencia interamericana, que es el caso de la Oroya con Perú. En el caso de la Oroya con Perú, vamos a ver cómo ya la Corte Interamericana comienza a hablar de no solo el derecho humano a acceder al agua para la vida digna, sino también de la gestión que deben realizar los estados en el marco del paradigma ecocéntrico. El monitoreo de los recursos hídricos para evitar la contaminación, es decir, la gestión ecocéntrica en función del ecosistema, y además la visión antropocéntrica, garantizar el acceso en condiciones de salubridad al recurso para la vida digna. ¿Sí? Ya estamos hablando del derecho al agua como un derecho autónomo en el marco de la jurisprudencia interamericana desde una perspectiva ecocéntrica y desde una perspectiva antropocéntrica. ¿Qué ha dicho, qué ha receptado la Corte de la Nación como órgano intérprete final del derecho federal y en la interpretación, en la recepción de esta jurisprudencia de los instrumentos de derechos humanos? Jerónimo se refirió recién a Krasić. En Krasić, la Corte Suprema en el año 2014 reconoce la existencia del derecho humano al agua como condición necesaria para la efectivización de los otros derechos humanos. Perspectiva que fue ampliada en el famoso pronunciamiento, la sentencia anticipatoria del 1 de diciembre del 2017, en el cual la Corte Suprema falló en el caso de La Pampa con Mendoza por los usos del río Atuel. Esa sentencia es muy sustanciosa en materia de derecho al agua y gestión de recursos hídricos, una cuestión que también está contemplada en el derecho al agua. Y la Corte estableció la gestión en función ecocéntrica, ya no antropocéntrica ni en función de los usos consultivos como demandaba Mendoza.
remarcó la importancia de la gestión de la cuenca como una unidad que conforma todo un bioma, y resaltó una cuestión propia que también la Constitución de la provincia de Santa Fe desarrolla, un instrumento del derecho federal de concertación, que son los comités de cuenca. Es decir, cuando se tenga que gestionar un recurso hídrico interjurisdiccional, el órgano de gobierno, el punto de encuentro para consensuar las políticas para la gestión hídrica van a ser los comités de cuenca, generados por la ley, establecidos como órgano de gestión en la ley 25688 de la Secretaría de Recursos Hídricos. Muy importante el fallo del Río Tuerto. Y por último, en este recorte tenemos Majul, al cual no me voy a referir, y uno muy importante, que es Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos. Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos se refiere a la contaminación en la cuenca Salinas Grandes, en el cual una comunidad aborigen, una comunidad indígena de la provincia de Jujuy, demandó por la salinización de esta cuenca producto de las actividades mineras de fracking en la explotación del litio. ¿Qué dijo la Corte en este caso? Muy importante, una jurisprudencia muy activista en materia ambiental y en materia de protección del recurso agua. En primer lugar, reafirma el indubio pro natura ya sentado en Majul, pero además incorpora el criterio de gestión de indubio pro agua y de no regresividad en materia de la precaución en la conservación del hábitat en el cual se encuentra el recurso agua. Es decir, un elemento que algunos autores que participaron incluso de la convención hablan de la inherencia del recurso agua en el bioma. Todas estas cuestiones fueron tenidas en cuenta para la reforma constitucional, para los proyectos. En el artículo 34 se recepta el agua desde las tres perspectivas de la misma, que son para el bienestar social general, para la productividad económica y en clave de ecosistemas. Como recién les decía, dentro de los proyectos más salientes está el del Colegio de Abogados de Rosario, el del doctor Fachipendi, el cual hilvana la representación de defensorías del pueblo, universidades, cátedras libres del agua, asociaciones intermedias. Es decir, me parece a mí que fue el que concintó por la especialidad y por la envergadura de los participantes, creo yo que ha sido de algún modo el que mayor aporte efectuó y ilustró a la convención. Esto dicho desde lo abstracto del análisis, no he visto las grabaciones, que no sabía que estaban, si no con gusto lo hubiera hecho. Y este artículo 34 establece una serie de puntos que quiero remarcar porque se conectan absolutamente con lo que acabamos de decir recién del plexo jurídico internacional. Previo a ello, una cuestión no menor quiero decir, que es que la provincia de Santa Fe era pionera en materia de la protección del recurso agua y de la consagración del derecho humano al agua. Tenemos por un lado la ley 13740, que es la ley de gestión integrada de recursos hídricos, la cual garantiza el derecho humano, una ley de avanzada del año 2017, es decir, ahora en función de esa norma se le otorgó jerarquía constitucional. Y también hay una ley muy interesante, que es la ley de Jarras, que no recuerdo el nombre, 13935, que obliga a todos los lugares con autorización para el expendio de comida y para los lugares públicos que tengan acceso directo, inmediato al agua potable. Es decir, que se le provisione a cada persona que así lo necesite acceder al agua en el marco de esas condiciones. Es decir, algo que es absolutamente novedoso en el ámbito del derecho público argentino. Esta norma de algún modo puede ser comparada de manera directa con la Constitución de Entre Ríos, creo yo que es se ubica en el mismo plano de consagración del derecho humano al agua, en el artículo creo que 85. También garantizan el derecho al acceso a la Constitución de Corrientes y la Constitución de La Rioja, pero con una proyección menor a la que le ha dado el constituyente de la provincia de Santa Fe, que lo equipara a un derecho humano. En este artículo 34, y ya para ir finalizando, anoté una serie de ítems que a mi modo de ver son las palabras clave de lo que recetó el constituyente en este artículo 34 del derecho humano al agua. En primer lugar, el agua como bien colectivo, ¿sí?, de uso común indivisible en función social y ambiental. En segundo lugar, que el agua no es una mercancía, sino que es de bien común y debe ser gestionado de acuerdo a la equidad y la sostenibilidad, lo que recién antes comentaba Jerónimo. Toda persona tiene derecho a acceso universal al agua y al saneamiento, observación general 15. Se deben eliminar barreras sociales y económicas, es decir, accesibilidad física y económica, prevista en la observación general 15. Protección de los humedales, principales reservorios de agua dulce de la humanidad. Ello está consagrado con rango constitucional en la provincia de Santa Fe. Gestión interjurisdiccional de los recursos hídricos, federalismo de concertación. Establecer pautas para que la provincia pueda acordar con las provincias, ni más ni menos que por las características que tiene Santa Fe, criterios propios a través de los comités de cuenca para gestionar los recursos hídricos interjurisdiccionales. Acceso a la información pública y participación ciudadana en la gestión del agua, algo que ya está dicho. Y algo que también decía Jerónimo. Seguridad hídrica, planificar infraestructura adecuada y financiamiento suficiente para garantizar acceso al agua y prevenir el cambio climático. Es decir, este derecho humano a acceso al agua podríamos verlo como un corte transversal para
y como una condición necesaria para la operatividad y para el reconocimiento de otros derechos. Yo acá había notado acciones positivas, artículo 13, derecho a la salud, que está consagrado también con rango constitucional en el artículo 22, derecho a un nivel de vida adecuado, Declaración Universal de Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fíjense cómo el diálogo de fuentes ha sido concreto y efectivo, ¿sí? Que me parece sumamente destacable. Derecho a la ciudad, ya se refirió Jerónimo, no lo voy a decir, y federalismo de concertación. ¿Por qué? Porque el desarrollo de obras de infraestructura hídrica para dotar de derecho, para dotar de acceso al agua, requiere de la coordinación para la colaboración para que de manera intergubernamental, tanto la provincia como los municipios, puedan desarrollar las obras que son necesarias. Datos que recabé, para cerrar, pasamos por lo diquelógico, normológico, cerremos con lo sociológico. Según datos recabados de la Convención Constituyente, la provincia de Santa Fe, bueno, ocupa el 24% del espacio del territorio argentino y concentra el 82% de los recursos hídricos superficiales del país, lo cual le da, lógicamente, un uso productivo del agua muy importante, además de los puertos con salida del comercio internacional. Pero además de esto, cambio climático, algo que Jerónimo también refería, estadísticamente, las inundaciones representan el 60% de los desastres en la provincia y son responsables del 95% de los daños económicos que provocan. Además de esto, 469 barrios vulnerables en los cuales más de 400.000 personas no tienen acceso al agua. Esto significa que es enorme el desafío de dotar de operatividad este derecho humano de acceso al agua, enorme. Es pionera la Constitución provincial en establecer una redacción con un activismo y con un progresismo tan marcado, pero requiere que sean puestos en funcionamiento todos los resortes previstos en la Constitución provincial para dotar de operatividad este derecho humano transversal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. También excelente exposición en tu tema. Ahí felicitaciones. Perdonen los 2X que en algún momento fue 3X, me trababa todo, pero yo no lo quería demorar más. Espero haber sido rápido como cumplí, ya veo que fui un plomo, encima tardé un montón. Gracias. No sé si ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta en particular. Si no, yo empecé como inquietud un poco para Julia, para Jerónimo y para Mariano, para cualquiera de los tres, ya que fueron asesores en la constituyente, si la constitución que se terminó sancionando era lo que esperaban o proyectaban al inicio, digamos, si era lo que estaban buscando o se quedaron a mitad de camino. Como toda construcción legislativa y política, digamos, uno a priori tiene una construcción ideal, un deseo, y a veces se queda a mitad de camino. En esta cuestión, obviamente, desde una constitución de 1962 han avanzado, pero ¿han logrado lo que se proponían o han quedado en un punto intermedio? Es decir, ¿quedaron deudas? Bueno, no sé si quieren que arranque yo brevemente. Dale. Yo creo que fue superior a lo que, o por lo menos lo que esperábamos, porque como vos decías, Vicente, es una construcción colectiva y fue una construcción colectiva. No se parece, digamos, no es igual a ninguno de los proyectos presentados por los partidos políticos, con lo cual fue una constitución producto del consenso político y de los acuerdos que se fueron dando. Con lo cual, en ese contexto creo que fue mejor de lo que todos podíamos esperar, porque están, entiendo yo, expresada la voluntad de todos los sectores. No sé si alguien quiere agregar algo. Mariano o Jerónimo, si quieren decir algo, si pasamos. Sí. Yo aporto algo y con la obligación moral de decir desde dónde lo estoy diciendo. Yo no, soy opositor, digamos, en términos políticos al gobierno actual de la provincia. De hecho, fui funcionario del gobierno anterior. Y yo no tenía mucha expectativa, ciertamente, de lo que iba a resultar en la reforma constitucional. Digo, y la verdad que no solamente que no me quedó nada por decir o por cuestionar, sino que había dos aspectos que a mí me preocupaban. Uno es que la reforma iba a ser histórica si la sociedad y si la comunidad se apropiaba del proceso de reforma. Y pasó, pero no solo que pasó, sino que pasó con creces. Es impresionante la cantidad de proyectos que se ingresaron y de notas y de opiniones que se ingresaron a través de los mecanismos que dispuso la Convención para la participación ciudadana. Entonces, desde ese punto de vista, impresionante. Y el otro punto de vista, que es una cuestión de la política, digamos. ¿Hasta dónde iban a ceder las mayorías y las minorías en las posiciones rígidas de los proyectos iniciales? Y es otro aspecto en donde no hay absolutamente nada que reprochar. Hubo flexibilidad de todos lados. Hubo muchos temas en los que nadie quedó conforme, que es síntoma de un buen texto también, digo, porque si nadie queda conforme del todo, es porque todos tuvieron que ser un poco.
y hubo muchos temas de muchísimo consenso. Entonces, el saldo es no positivo, es hiperpositivo, y creo que la Constitución, al principio que yo ponía en duda su historicidad, digamos, efectivamente va a ser una Constitución que va a quedar muy bien recordada, digo, en la historia de la provincia de Santa Fe. Así que desde ese lugar de opositor en términos políticos, me toca reconocer que se ha logrado una Constitución amplia, participativa, plural, eh, y la verdad que con un contenido inapelable, yo creo, eh, incluso de avanzada, para lo que es el resto de las constituciones provinciales, lejos. Bueno, no me queda mucho por aportar. Por supuesto, comparto la mirada positiva respecto del texto. Creo que el desafío va a ser, como de alguna manera lo plantearon todas las intervenciones y muy fuertemente Gonzalo al final, es acompañar institucional y socialmente para que estos avances o que se pueden visualizar como avances, ya lo que quiero destacar específicamente es que mucho más en el contexto en el que estamos. Porque no pareciera ser que estamos en un contexto porque en el que en todos los lugares se prevean instituciones como las que se prevén acá. Diría que todo lo contrario por ahí. Entonces, ese también es un elemento a destacar. Sí quiero decirlo con cierto grado de responsabilidad, porque a lo mejor nosotros como participamos en el proceso, también estamos de algún modo muy contentos con el resultado y bueno, y hay que ver en realidad luego cómo camina, más allá de la alegría lógica de ver un resultado que es satisfactorio. Así que comparto plenamente con Julia y con Mariano. Y bueno, y ahora a trabajar para que todo funcione de la mejor manera. Ahí, no sé, Lucas, si estás viendo a alguien que esté haciendo alguna pregunta, simplemente estoy viendo en el chat, Claudia McCormack, muy bueno, gran iniciativa, muy claro los expositores, Jerónimo que ponía excelente Gonzalo, Vicky Corda muy bueno, Lucas también muy bueno, los que se están poniendo aquí en el chat y he podido ver recién. Mientras te fijas, Lucas, te pido si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta. A mí me queda un poco por lo visto, no es una duda o una inquietud, simplemente una reflexión que es un poco el pecado que nos pasa a los bonaerenses, digamos. Ustedes dieron un pasito en el sentido de la cuestión municipal, en consagrar la autonomía municipal y dar la posibilidad de la carta. Pero ahí me estoy enterando por ustedes que autonomía con carta, pero la cuestión electoral la sigue fijando la legislación provincial. Entonces, sos autónomo, pero no tan autónomo. Entonces, la idea es no quedar autonomito, digamos que tiene que haber una generosidad del poder provincial hacia lo municipal que permita su autosuficiencia en todos los aspectos y en todas las aristas. Y ahí veo que en el desarrollo de la carta o las competencias para aquellos que dictan carta, lo veo como un poco, no reducido, pero digamos, lo veo así como temeroso o corto que dependerá después de la realidad a la hora de dictar esa carta y en reconocer esas transferencias de competencia por parte de la provincia. Porque si esa realidad después no se traduce en una generosidad del poder provincial hacia los municipios y herramientas a los municipios que permitan construir a partir de las cartas, me parece que ahí van a quedar un poco como, no sé si a mitad de camino, pero digamos, sino a la construcción ideal que uno tiene de la autonomía municipal y de la autonomía de carta. Mucho más con lo que decía Jerónimo, que digamos, no es que sean los municipalistas enciclopedistas, pero uno cuando ve la problemática municipal tiene que ver de cuestión de derecho ambiental, de cuestiones de derecho contravencional, derecho urbanístico, derecho privado, como decías vos, derecho administrativo. Tenés que ver un montón de aristas y complementación del derecho que hoy por hoy revalorizan mucho al municipio, porque lamentablemente la problemática del ciudadano común y de la vida cotidiana hoy va y le reclama al municipio. Entonces, si ese municipio no tiene esas herramientas como para dar una respuesta, más allá de que sea satisfactoria o no, se dificulta esta idea de la autonomía de los municipios. No sé si me logran comprender en lo que quiero decir. Sí, por mi parte creo entender, Vicente. Acá está Sí, Jerónimo, lo que decías hoy. el libro de Enrique, exactamente, exactamente. El último libro de Enrique, muy interesante, tal Ahí cual. está, lo del gobierno en red, lo que decía Vicente, ¿no? Sí, 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 es así. Y creo que es uno de los temas muy complejos porque además excede mucho a lo jurídico. Porque autonomía, entiendo que la Carta Orgánica es un reclamo simbólico muy importante, además de simbólico muy relevante, no quiero dejarlo solo en el plano simbólico, pero la realidad es que autonomía sin recursos, sin capacidades institucionales, sin población, tengo entendido, de acuerdo a mi trabajo en el tema de algunos años ya, que la mayoría de las comunidades y los intendentes, los concejales, las propias sociedades locales, prefieren recursos, prefieren herramientas de gestión. No digo que no tengan que tener carta orgánica. Lo que digo que en una realidad tan diversa como la de la provincia, que a lo mejor en eso la provincia de Buenos Aires también, con su extensión territorial, tiene mucha diversidad, pero no podemos pensar en que Rosario es lo mismo que Florencia, que Santa Fe es lo mismo que un paraje. Entonces, es muy difícil en una norma tan general contemplar todas las diversas realidades
y algo que lo que decía Mariano, y que todo el mundo quede conforme con, con esas realidades. En esa idea, por ejemplo, también en su momento se discutió en la Comisión de Asuntos que tenía que ver con el régimen municipal. ¿Por qué no se ponía la justicia de faltas? ¿Por qué no se puso específicamente un tribunal de cuentas municipal? ¿Por qué en un ámbito se puso órganos o sistemas de control? Porque en realidad era contemplar parámetros para establecer qué queremos que haya control de las cuentas públicas, qué se quiere que ejerzan sus competencias, qué se quiere que tenga recursos, pero no poner lo que se dice en otros ámbitos un salvavidas de plomo, de poner conceptos que después las diversas comunidades no puedan cumplir. Comparto con Vicente que esa idea de la garantía de la autonomía trata de cubrir ese riesgo que muy bien menciona Vicente y que lo comparto, pero que por otro lado, atendiendo a la diversidad de situaciones que se han dado hasta conflictos institucionales por falta de acuerdo entre un intendente y municipio, como mencionábamos recién, impiden un funcionamiento institucional adecuado. Entonces es algo que hay que ir construyendo, que la realidad es que lo virtuoso o no del régimen municipal se va viendo con el tiempo. En su momento en la convención decíamos, podemos estar muy contentos con el texto que salió, pero si hay más conflictividad institucional y social, la verdad que el texto, por más que no haya gustado como quedó redactado, no va a ser bueno. Y si hay menos conflictividad institucional o social, quiere decir que el texto realmente aportó a lo que tiene que aportar, que es asentar estas bases. Así que bueno, esa es mi opinión del tema. Muchas gracias. Por favor. Yo Claramente, totalmente la tengo razón. algo para agregar. Claramente tenés, Jerónimo, la razón en el sentido que la autonomía puede ser un gran catálogo de competencias y atribuciones o funciones o responsabilidades, pero si no está acompañado de recursos es absolutamente inviable. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, es el adolescente que siempre se quiere independizar y rebelar de la familia, y en el cual sí se va de casa, pero si no tiene sustentabilidad económica, no tiene un departamento, no tiene algo para sostenerse, dura menos de una semana, a la semana lo tenés de nuevo. Sí, Mariano, te corté, por favor. Sí, no. No, y que tiene que ver con todo lo que desarrolló Jero y explicaba muy bien de los distintos principios o estándares que garantiza la Constitución en torno al régimen municipal autónomo. Que, en mi opinión, la autonomía, primero que hay que entenderla en términos conceptuales, porque suele ocurrir que lo confundimos, como una autonomía que viene con limitaciones por parte de la provincia. Digo, es distinto a las provincias que delegan en un gobierno federal, sino que, es decir, de abajo hacia arriba, sino que acá, desde arriba se te limita hacia abajo. Y la Constitución de Santa Fe, la verdad es que limitó muy poco la autonomía municipal. En el sentido de que solo limitó cuestiones relacionadas, por ejemplo, bueno, un límite por supuesto, cuantitativo poblacional para el dictado de Carta Orgánica y ejercicio de autonomía institucional, pero también en materias limitó muy poco en cuanto tiene que ver con imposibilidad de dictar un régimen electoral propio, por ejemplo. Lo cual yo creo que está bien, porque evita una serie de conflictividades que se vivieron en otras provincias, o que se viven en otras provincias. Dicho lo cual, para garantizar la autonomía, me parece que es mucho más importante poner el eje no tanto en el dictado de las cartas orgánicas que puedan darse cada uno, porque una cuestión que posiblemente ocurra es que cada municipio que quiera dictarse su carta orgánica quiera asumir más competencias de las que pueda sostener en el tiempo, digo, y se va a dar la parábola del hijo pródigo que vos bien señalabas, Vicente, y después van a querer volver a la provincia. Entonces me parece que acá va a tener un rol muy importante la legislatura y el Poder Ejecutivo también, provincial, en dos aspectos. Uno, que haya un procedimiento muy bien reglado, muy bien detallado y muy progresivo para hacer la transferencia de competencias, de recursos, y de funciones de la provincia hacia los municipios, pero principalmente darle a los municipios el asesoramiento técnico necesario para la gestión de esos intereses y de esos recursos, de modo tal que se garantice la sustentabilidad de la autonomía. También en términos económicos, pero también en términos de recursos humanos, de recursos logísticos, digo, en un montón de aspectos. Y en eso me parece que va a ser más importante el procedimiento de transferencia que la consagración de la autonomía en términos generales en sí misma, digamos, y los grandes parámetros que da la Constitución. Me parece que por ahí va a estar el tema que va a hacer que la cuestión ande o no. Un poco entonces el concepto que decía, la generosidad del poder provincial, más que la carta. Va a ser la construcción del Sí, y no modelo. solo generosidad, el acompañamiento con generosidad. Sí, generosidad en el sentido de reconocer en el municipio la institución o el estamento más adecuado para la resolución de esa problemática y que requiere de esa función o esa competencia. Ya que te tengo ahí, Mariano, perdón que estoy concentrando, porque me anoté algunas cositas, pero igual Gonzalo o los demás para poder interactuar. Ahí, Mariano, vos dijiste que no te gustaba de los institutos de democracia semidirecta la revocatoria, que habían puesto un piso mínimo del 25% del padrón para la solicitud de la revocatoria y el 50% a la hora de la elección confirmatoria o revocatoria. Digamos, por lo que yo tengo entendido, y quizás esté equivocado, pero pregunto esto, normalmente se pone el 50% a la hora de la revocatoria del mandato, no una mayoría mayor o calificada.
quizás es alto el piso del requerimiento, el 25%, cuando lo normal es 20%. ¿Por algo en particular se fundamentó, se puso un piso tan alto para poder pedir la revocatoria de mandato? Porque, digamos, una cosa es pedir y otra cosa es, admitida la revocatoria, someterlo a la elección para que la gente diga si confirma o revoca. No sé si entendés a lo que voy. Sí, y yo creo que al contrario, digamos, está bien ser más exigente en el pedido del inicio del procedimiento que, que después en los requisitos del resultado final. Porque justamente el peligro al que se enfrenta la revocatoria de mandatos es la utilización de un instituto de democracia participativa para generar agenda político-partidaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces digo, va a ser más riguroso los requisitos de iniciar el procedimiento, va a hacer que el instituto funcione cuando realmente existe una necesidad de la sociedad civil o del poder electoral de hacer funcionar ese instituto. Y por el contrario, me parece que los requisitos para que prospere ya funcionando o para que se revoque un mandato o no deberían ser un poco más laxos. Pero ¿por qué este instituto no se puede analizar en abstracto y descontextualizado de un contexto político nacional? Digo, y vuelvo a lo de la participación en las elecciones, que no es un fenómeno de Santa Fe, que es un fenómeno de todo el país. Digo, si vos tenés una participación electoral que ronda el 55% promedio del padrón electoral, requerir más del 50% del padrón electoral, no de los votos, del padrón electoral, para que se produzca el efecto de la revocatoria, pareciera que torna imposible al instituto. Digo. No sé cuáles son los motivos por los que así se estableció. Posiblemente se pasó por esto de muchas veces en la vorágine ver los institutos de manera abstracta y no propiamente en un contexto determinado. Quizá lo mejor hubiese sido dejarlo a los requisitos tanto de procedencia como para la revocatoria, con alguna mayoría agravada, lo cual hubiese tenido sentido porque además en la provincia de Santa Fe deja de haber sistema de lista semicompleta para la Cámara de Diputados y va a haber sistema proporcional de reparto de bancas para todas las fuerzas políticas. Actualmente, de las 50 bancas políticas de diputados, la lista ganadora se llevaba 28, las otras 22 se distribuían por sistema DOM. Digo, hay que rediscutir, o los institutos de democracia participativa se discuten también de la mano con todo el sistema institucional y político de la provincia. Bueno, es uno de los pocos artículos donde yo tengo que decir que nos la comimos, por decirlo de alguna manera, también haciéndome cargo de que no lo vi antes, ¿no? Como para advertirlo a quien estaba asesorando. Pero no creo que sea más que eso, digo. Haber venido Eso, con el está envión, bien. con un montón de literatura jurídica y letra escrita sobre el tema y embalarnos sin tener en cuenta el contexto. Y te hago una pregunta. Antes, cuando no existían en la Constitución, ¿hubo algún municipio o la propia provincia, alguna promoción de alguna consulta popular o alguna reglamentación de alguna forma de iniciativa popular? ¿O recién estamos hablando con la incorporación a la Constitución? No, iniciativa popular, generalmente, si no existía de derecho, existía de hecho, porque en los consejos municipales, por ejemplo, o en la misma legislatura, vos ingresás una nota y generalmente entran los asuntos entrados y después la giran Sí, como pedido de a particulares. las comisiones para que lo tengan como antecedentes. Claro, como pedido particular, sí específicamente en el Consejo Municipal de Santa Fe tenés una disposición del reglamento interno que obliga a darle tratamiento de proyecto, por ejemplo, a cualquier iniciativa ciudadana. Digo, no había algo legislado al respecto, pero sí en la práctica hacía que se utilice. Sí, conozco un caso de consulta popular que hizo hace no mucho tiempo una comuna de Gobernador Crespo, pero sinceramente no me acuerdo por qué había sido el tema que el presidente comunal llamó consulta popular. Para ver si querían ser, fue en el 2022, 2023 por ahí, para ver si querían pasar a ser municipio o no. El presidente comunal de ese momento hizo la consulta, la gente no quería. Y de revocatoria de mandatos no tengo presente ningún antecedente en ningún municipio. Ustedes han avanzado con relación a la provincia de Buenos Aires en el sentido de que tienen revocatoria de mandatos, nosotros no, solamente consulta, iniciativa y referéndum, y lamentablemente a pesar de que lo tenemos desde 1994 todavía no se ha ejercido nada. Digamos, nunca hubo ni motorizado, digamos, no hay ley reglamentaria, ni tampoco hay impulso tanto de la autoridad de gobierno como tampoco de la ciudadanía. Digamos, están en la Constitución, pero todavía no hemos tenido la experiencia de ninguna. Sí, las audiencias públicas, que no están previstas en la Constitución, pero sí están previstas por vía legislativa a través de una cláusula constitucional que permite establecer otros institutos de democracia semidirecta por ley. Y de esos otros sí existe la ley de audiencias públicas, pero no reglamentadas ni la iniciativa, ni la consulta, y no la revocatoria.
Gonzalo, no sé si quiere preguntar algo o Sí, alguno de ustedes. por ahí. Sí, No, te quería agregar una cosa por ahí. Quizás el problema somos nosotros, que a esto yo me refería cuando hablaba de melancolía. ¿alcanzan a escuchar ustedes? Pues estaba como inestable. Creo que tuvo un problema. Ahí está, volvió. Había tenido un problema de conexión. Ahí volvió. Volví, perdón, Sí. se me cayó la conexión. No, Está te bien. decía que por ahí un poco me refería cuando hablaba de melancolía constitucional con los mecanismos de participación ciudadana. Sí. Me refería a esto, digo, a que no nos estamos animando a pensar mecanismos de participación ciudadana del siglo XXI. Seguimos con la iniciativa, seguimos con la revocatoria, seguimos con el referéndum. La audiencia pública funciona un poco mejor, te diría. De hecho, me parece que está muy bien. Y por supuesto, entonces no duelamos que no hay, que los mecanismos de participación, estos mecanismos de participación democrática, que son ya súper viejos, no funcionan para la sociedad del siglo XXI. Digo, y al no duelarlo nos angustiamos y lo melancolizamos, a eso me refería. Digo, pensemos mecanismos nuevos, y por eso la importancia del artículo 58, que yo hablaba de la Constitución de Santa Fe, que no está en la Constitución Nacional, que es este paraguas hermenéutico de la participación ciudadana, con carácter de declaración o de directriz, en términos de Gonzalo, que hablaba muy bien de directrices, principios y de efectos de irradiaciones. Me parece que ese es el paraguas y lo novedoso de la Constitución de Santa Fe, que nos permite pensar un montón de cosas, fuera de lo que se consagró en los artículos que le siguen. Te diría, obviando lo que se hizo en los siguientes artículos. Digo, hay que ser un poco audaz también en esto y osado y animarse a innovar. Gonzalo o los demás que estén ahí quieran hacer alguna pregunta, yo me quedaría, si me autorizan y yo los... Nada más a modo de, que no me va a llevar más de un minuto, que me llamó la atención, yo ya lo había visto, pero como no era mi tema no quise decir nada, el tema de la autonomía política. Atención, esperemos que no, pero como una precaución. Atención con los conflictos normativos, porque la jurisprudencia de la Corte de la Nación tiene claramente establecido que son taxativos los aspectos de la autonomía. Es decir, la autonomía política está. Y el alcance y contenido es el variable perímetro que el constituyente provincial le debe dar a ese contenido. Entonces, haberle quitado la autonomía política, ni más ni menos, a los municipios, puede generar que los municipios puedan comenzar a generar insumos jurídicos regulándola y se traba el conflicto normativo. Nada más, eso. Es una cosa que me había quedado en el tintero, que recién salió y me acordé, por eso quería decir y no quiero demorarlo más. ¿Vos Gracias. querés decir, Gonzalo, una no autonomía? No, en la medida que esa autonomía no consagra la autonomía política, es decir, la cota Entonces es una solamente, no autonomía. bueno, mi primera precaución fue que no quería ¿Querés ser establecer diplomático? parámetros críticos y me está llevando a un terreno en el que no quiero entrar. Simplemente una precaución Es de un algo que... chiste, es un chiste, un chiste. Lucas, ¿querías preguntar algo o aportar algo? Perdón, encima de No, ese voto hace mayoría Rosati, el que estoy haciendo referencia, que es el fallo Gil, Rosati con Maqueda. Así que un santafesino que vea que su provincia no tiene el rango de autonomía diseñado en la Constitución.